Por ejemplo, una noche yo me desperté, fui al baño y me encuentro en la taza del váter una niña sentada. Pero me dio mucho miedo porque la niña se reía como la niña del exorcista. Y entonces yo empecé a invocar un mantra que me habían enseñado hacía años para frenar todo este tipo de ataque energético. Y entonces esa niña empezó a vibrar, a cabrearse, se convirtió en un reptil y salió por la ventana corriendo. ¿Qué es realmente el Vaticano? Lo entiendo ahora. Yo veo una misa y digo, a ver, ¿qué hacen al fin y al cabo en un ritual satánico de los más bestias? Matan a un inocente, se comen el cuerpo y beben su sangre. Simbólicamente, ¿qué hago yo en la Eucaristía? Este Illuminati sí me dijo algo. Nos llevó a un castillo, me llevó a mi aparte a ese castillo y me dijo, mira, yo contacto con seres de quinta dimensión aquí. ¿De quinta dimensión? De quinta, sí. Son los rubios con los que yo hablo. Cuando hablamos de control, ¿qué nivel de control tienen los Illuminati en este planeta? Absoluto. ¿Qué es un ritual? Cualquier ceremonia oficial. Cualquier ceremonia, los Oscars, todos son rituales. Tú miras los Oscars y flipas lo que te están contando ahí. ¿Tipo? ¿Qué pasa en los Oscars? Bueno, estamos grabando. ¿Qué tal? Bienvenidos, Víctor, David. Un placer estar aquí. Un placer tenerlos por aquí. Además, creo que hay algo que va a gustar mucho a la audiencia y es que, bueno, son amigos de Enrique, ¿verdad? Bueno, lo conocemos, hemos estado en contacto con él. Sí, bien, bien. Esto es un aval también para nuestra audiencia porque al final se ha convertido en algo icónico de este podcast. Nuestra audiencia lo adora. Meses después nos siguen pidiendo vídeo tras vídeo que los volvamos a traer y demás, porque son temas al final que gustan, creo que despiertan la curiosidad. O sea, puedes creértelo en mayor o menor medida, pero el cuestionarse las cosas creo que siempre es interesante, ¿no? Y es algo que estábamos hablando justo antes de empezar aquí a grabar. Y nada, ahora me gustaría que hicieran una breve presentación, un poco cada uno o en conjunto, como prefieran. Y luego tengo por aquí una lista de temas a tratar, una lista que nos facilitaron ustedes, porque claro, si habláramos de negocio, pues lo tendría fácil, ¿no? Primero hablamos de la parte de marketing, luego de recursos humanos, de finanzas. Pero claro, estos son temas que yo realmente no controlo, pero que me encanta escuchar, que me dan mucha curiosidad. Entonces luego tengo aquí una pequeña lista de temas que solo de leerla me pongo nervioso, ¿eh? Tiene muy buena pinta esta, así que nada, si quieren hagan una breve presentación para situar a la audiencia y entramos directo a cuchillo. Pues vamos allá. Bueno, lo primero, agradecerte esta posibilidad. A ustedes por venir. Nos gusta mucho tu podcast y hace tiempo que lo estamos viendo y es un lujo estar aquí. Y lo segundo, nosotros tenemos una empresa que se llama Prosaleiton, una SL, y nos dedicamos a una cosa tan extraña como a reprogramar el subconsciente usando el arte. Vale. Y luego verás, cuando hablemos de tantas cosas, como todo al final tiene que ver con eso. Aunque parezca que no, que el arte es entretenimiento, es todo lo contrario. Es la forma de entrar la información al subconsciente. Y bueno, nos dedicamos a esto y hacemos películas también. Intentamos no crear primados negativos. Vale. Y de hecho, en mayo sacamos una por internet gratuita, en donde tratamos de dar las soluciones a todo este universo conspiranoico que cuando uno empieza a investigar puede descubrir, al margen de que se lo crea más o menos, qué hacer con eso. Porque si no se queda pilladísimo ahí y eso a veces genera tanto más miedo que lo otro, ¿no? Y nos dedicamos a esto, a promover esta visión del arte. Eso sería un poquito todo. No sé si quieres añadir algo, David. Bueno, hicimos ya tres películas, ahora vamos a por la cuarta. Estamos de alguna manera intentando poner al servicio, gracias al audiovisual, a un concepto que sea lo que utilizan, dijéramos, las élites, pero para nuestro beneficio y para inspirar a la gente y para que también de alguna manera podamos como utilizar las cosas que son parte del videojuego a nuestro favor. Sí, esto que hablabas antes de que todo está vinculado es algo que empiezo a reconocer en diferentes discursos, en diferentes podcasts un poco que se tachan de conspiranoicos, todos tienen como una línea común. Al final es como un río que acaba en el mismo lugar y da igual que vengan diferentes afluentes, ¿no? Pero es algo que me ha llamado la atención porque hemos hablado con diferentes perfiles ya de este tipo. ¿Les parece bien si entramos directamente a la lista? Sí, sin problema. Bien, el primer tema que bueno, los ordené de hecho por orden de que más me impactaran o que más interés me despertaran. El primero es el tema de los Illuminati. Hace unos días grabamos por aquí con un masón de grado 31, si no me equivoco, y nos comentaba, bueno, pues que todo lo que se habla de la masonería y de los Illuminati, que es mucha palabrería, que es una
organización que solo busca el desarrollo personal, el ir un poquito más allá, la hermandad, la fraternidad, pero sin poderes ocultos ni nada, ¿no? ¿Qué podemos hablar de los Illuminati? ¿Por dónde empezamos? A ver, aquí el que tiene una experiencia directa soy yo. Suena fantasmada, pero es lo que me pasó. Yo también, antes de entrar ahí, porque tengo que vigilar qué digo y qué no digo, no quiero meterme en líos. ¿En líos con quién? En líos. Ya lo verás cuando te cuente la pequeña historia, ¿no? Vale. Porque al final hay una serie de temas que se pueden hablar y hay una serie de temas que molestan. Y dependen mucho de no sabes muy bien qué, pero parece que tendría que molestar más hablar de una cosa que de otra. En este caso, mi experiencia tiene que ver... Bueno, antes de decir esto, es verdad que hay masones de alto grado que realmente yo no creo que todo el mundo sepa lo que hay arriba. Por ejemplo, yo tengo conocidos amigos metidos en la cienciología. Yo no estoy, ¿eh? Y yo metí la nariz una vez por un tema que tenían un proceso con sauna para limpiar el cuerpo, igualmente es muy bestia, que viene de los militares, bueno, y lo hice. Y bueno, hasta ahí bien, ¿no? Te querían vender, tú te vas y ya está. Pero ¿qué hay encima de las estructuras? No lo sabemos nadie. Ni ellos tan siquiera. Pero de de cualquiera. O sea el catolicismo, sea, no sé, cualquier empresa muy grande, tú nunca sabes lo que se está armando arriba. Puedes imaginártelo, pero a ti te dan órdenes y va bajando. Entonces yo sí confío en que hay gente que está en la masonería o en otros lugares que no funcionan de esa forma oscura y que intentan hacer un bien. Es decir, creo que es más allá de lo que se conoce, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿qué pasó? Bueno, yo he sido pintor contemporáneo muchos años, profesional, entre comillas, iba buscándome la vida, estuve en Berlín. Como tú fuiste a Londres, yo me fui a Berlín 7 años, vale, a buscarme la vida sin nada, sin lenguaje, sin idioma, sin nada, sin dinero, y fui haciendo cosas. Pero yo siempre he tenido una cosa extraña, que atraigo gente curiosa a mi vida. Gente que dices tú, ¿y por qué habrá traído yo a esta persona, ¿no? Yo con el tiempo he pensado que es porque desde los 14 años me pasan cosas raras. Me salgo del cuerpo, me pasan cosas raras, ahora no tanto, pero me pasan cosas, ¿no? Percibo aspectos de la realidad que los demás parece que no ven, ¿no? Bueno, ahora ya sí, porque mucho loco ya, ¿no? Pero yo era el único loco del parvulario en ese momento y bueno, hasta me llevaron al médico a ver qué le pasa al chaval, ¿no? Y poco a poco con el tiempo fui entendiendo. Entonces será por eso, pero estaba en Berlín, conocí a gente muy, muy interesante. Mientras hacía mis exposiciones, una persona, creamos una conexión, una afinidad, y resultó ser, a ver cómo lo digo todo esto para no meterme en líos, hijo de un masón de grado 33 en Latinoamérica que había estudiado, ese padre, ese hombre, con Colin Powell, luego resultó que era de la CIA, etc. Es decir, yo fui averiguando cosas de esa persona, hasta ahí bien, la persona bien conmigo, todo bien, y un día me dice que hay una reunión en Darmstadt, la ciudad de Darmstadt, con el hijo de una de las 13 familias, con un heredero de esas 13 familias, ¿no? Y yo pensé primero que era, bueno, vale, sí, ¿no? Porque yo estaba descubriendo todo esto de la conspiración, hablo del 2008-2009, principios del internet que yo conocí, hasta entonces no tenía ni ordenador, y en inglés todo, pero no había nada en español, ¿no? Entonces yo con mi vago inglés iba traduciendo, iba averiguando, ya conocía algunas cosas y claro, para mí eso era, pero ¿dónde me voy a meter si eso es verdad? Eso debe ser mentira. Pero bueno, me insistió y me dio una serie de datos que me hicieron creer, porque esa persona era bastante... O sea, no era una persona que hablara por hablar, ¿no? Y me dijo, ¿y quieren que vengas con nosotros a esa reunión? Y yo digo, ¿quién soy yo? Dice, porque este hombre tiene una medium que cuando le he preguntado si podías venir, me ha dicho que estaban muy interesados en que vinieras porque vas a recibir cosas y ella lo capta. Esto es lo que me dijeron, ¿eh? Yo no te digo que sea lo que es, pero entonces vais para allá, ven con nosotros, están interesados. Y yo pensé, como me daba curiosidad, digo, bueno, pero si no es peligroso voy. Si me tengo que meter en un sitio donde tengo que hacer algo para que me atrapen, yo paso. Como buen acuario, a mí me gusta la astrología, como buen acuario digo, a mí no me lo pille nadie, ¿no? Bueno, me convenció el hecho de que investigué un poco por nombres y sí me cuadraba con que el apellido se le relacionaba con esas estirpes, ¿no? Y dije, vamos a ver. Entonces fui allá y lo que me encontré fue una reunión muy extraña de un fin de semana en Darmstadt. Nos colocaron en un hotel muy, muy chulo, muy lujoso, y él venía todo de negro, llevaba un collar de oro con piedras y con símbolos dentro de lo que era o sea, de lo que tenía la chaqueta, y todo era muy misterioso. Pero lo que me pareció interesante es que quién había en esa reunión. O sea, había, por ejemplo, un economista que sabía muchísimo, habló del 2008-2009.
todo lo que está pasando ahora lo sabía. O sea, sabía todo, ¿no? Dices, bueno, hasta este punto puedo entenderlo. Los que están arriba saben para dónde van, ¿no? Pero luego, ¿a qué te refieres con todo lo que está pasando ahora? ¿Enfermedad? 2020, lo que vendrá. O sea, es como que tenía una lectura de todo lo que iba a pasar, como si había una agenda y tenía claro lo que iba a pasar, ¿no? Vale. Que no quiere decir que pase, quiere decir que conocía algo que a nosotros no se nos cuenta. Yo entonces no lo sabía, claro, porque no había pasado. Y luego había un señor que venía de África en su jet privado que tenía minas de oro en África. Yo pensé, ¿qué pinto yo aquí? Gente muy extraña. Y la idea de él era que estaba reuniendo gente porque él nos contó, yo soy hijo de estas familias, yo no estoy de acuerdo en cómo se maneja todo esto, me quiero separar, pero mientras yo no me meta en según qué sitios, ellos me dejan porque son mi familia o mi estirpe. Pero yo quiero crear algo diferente. Entonces yo estoy buscando gente, conexiones para armar algo. Hasta ahí, como hablaba en inglés, yo no sabía mucho inglés, hasta ahí manejaba yo, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención es lo que habló respecto a lo que se está contando hoy en día, ¿no? De que sí que realmente hay unas familias que manejan todo, arriba no sé qué hay, o sí que lo sé, pero quiero decir que no, es mi creencia, ¿no? Y luego abajo es cierto que sí que funciona de forma piramidal y que el manejo, y esto es lo que más me interesó a mí porque es a lo que nos dedicamos nosotros. Yo como artista, a través de Alejandro Jodorowsky, descubrí un mundo cuando entendí lo que era la psicomagia más allá de lo que se cuenta y que en realidad lo que me di cuenta ahí es que esta realidad se maneja a nivel simbólico. No es lógica, no es racional. Lo racional es lo que nos cuentan para que estemos tranquilos. Esta realidad la maneja la simbología. Todo, contratos, leyes, todo tiene que ver con simbología. Y él llevaba, yo le pregunté por el medallón y me dijo, es antirreptiliano. Y ahí pensé, bueno, ¿me está vacilando o qué? Pero yo empezaba a ver lo que decía David Icke, gente está sobre los reptiles, pero yo decía, bueno, pero la gente se convierte en reptil, que al final los conspiranoicos se creen que hasta su madre puede ser reptil, ¿no? Entonces es un poco como lo de la cuarta dimensión, lo de ese astral o ese lugar en donde se crea el psiquismo, ese lugar en donde tú creas, por ejemplo, una empresa, ¿no? Estás ahí en un lugar en donde no es físico, allí estaba la clave de todo. Entonces, él hablaba de que era otra dimensión que se conecta con esta, porque en realidad todo se crea en esa dimensión. Bueno, entonces contó algunas cosas que cuadran con lo que se está manejando hoy en día, no todo, no hablo de cómo es la Tierra, no, pero me dejó una semilla ahí. Entonces a mí me agarró aparte y me dijo, me interesa que estés en mi grupo, cuando hables mejor inglés y alemán, contáctame. Yo le dije, yo es que no tengo ganas de estar en ningún grupo. Yo te lo agradezco, pero no me apetece. Porque él decía que tú vas a recibir información y le interesaba la información. Yo digo, si quieres, cuando la reciba te la digo. Yo pensé, está flipado. ¿Qué pasó? Yo volví a casa. Pasaron un par de meses y empecé a tener sueños, crisis, cosas extrañas y recibía información. No es que me hablara una voz, sino que mi imaginación se activó al 100% y me pasaban cosas extrañas. Por ejemplo, una noche yo me desperté, fui al baño y me encuentro en la taza del váter una niña sentada. Yo digo, yo estoy soñando. Yo sé despertarme en los sueños a veces, yo sé volver a un sueño me reboto cuando un sueño me asusta, yo vuelvo luego, me despierto, vuelvo y voy a por eso. Y se me da bien, lo hago natural. No siempre me funciona. Y entonces yo dije, bueno, esto tiene que ser un sueño. Pero me dio mucho miedo porque la niña se reía como la niña del exorcista. Y aunque sea un sueño, esto acojona, yo no sé qué hacer aquí, ¿no? Y entonces yo empecé a invocar un mantra que me habían enseñado hace años para frenar todo este tipo de ataque energético. Yo en mi viaje, estoy hablando de mi viaje, sin tomar sustancias, yo no tomo sustancias. Y entonces esa niña empezó a vibrar, a cabrearse, se convirtió en un reptil y salió por la ventana corriendo. Yo pensé, bueno, qué subidón de sueño, qué locura, qué zumbada. Bueno, entonces salí del baño y me dio por mover un objeto expresamente por una pura intuición. Me levanto por la mañana, voy al baño, todo normal. Le cuento a mi pareja de entonces, usted tiene un sueño que te cagas. Y cuando voy al baño y veo el objeto en el sitio, digo, no me jodas. Y es donde empecé a investigar toda esa parte. Yo ya leía Castaneda, Don Juan, pero a mí no me ha hecho falta sustancias, porque realmente a mí me pasa desde los 14 años sin tomar nada. Yo voy por la Plaza Cataluña de Barcelona, me empiezan a pasar cosas, veo cosas por la noche, yo veía cosas en las esquinas, yo veía cómo cambiaba la gente de rostro. Yo sé que no es esta dimensión, yo sé que yo estoy captando información de otro lugar, de otra dimensión más sutil, y la leo de otra manera, porque estamos leyendo información todo el tiempo. Realmente lo que vemos no es lo que vemos, es lo que queremos ver. Es que hay una conciencia colectiva que está creando una realidad muy concreta. No puede mover al colectivo, por eso los que manejan el poder mueven a los colectivos para crear nuevas realidades, crean narrativas y las implementan a través de representación simbólica, rituales. Entonces empecé a investigar todo esto y entonces dejé de ser el pintor contemporáneo para meterme a profundizar en por qué todas estas élites usan el arte.
¿Y por qué antiguamente emperadores, papas, reyes tenían a los artistas a su disposición? Porque creaban realidad para ellos. Pinta un cuadro donde se me ve así. Cuenta que esta es la realidad. El rey crea lo real. Rey, realidad. Dice lo que es real. Y lo que dice al colectivo es lo que el colectivo creerá, es lo que hacen a los medios de comunicación para ellos. Para que el colectivo lo cree y lo crea. Entonces me empezó a fascinar esto y fui andando y luego por el camino pedí a un compañero de viaje que manejara la vibración, el sonido. Y creé a David, lo pedí a 4 calles. Yo sé cómo crear rituales para eso. Y yo dije, bueno, yo pido esto, lo visualicé cada día. Bueno, como Arnold Schwarzenegger creo sus músculos. Es lo mismo. Te pones a trabajar, pero al mismo tiempo estás creando en el sutil. Y lo conectas. El problema es que mucha gente está ahí volando y no baja, ¿no? Y sí, a 4 calles de mi casa apareció David, construimos la relación, flipaba con lo mío, ya me conocía por vídeos míos. Y empezamos a crear lo que hacemos ahora. Vamos a hacer películas, vamos a hacer cosas para ayudar a crear un primado positivo. Porque también una película tiene una serie de cosas. Esto Enrique lo podríamos hablar con él, ¿no? Que es que yo veo Rocky y de repente tengo ganas de ir al gimnasio. O sea, no todo es destructivo. Tú puedes aprovechar las cosas. Entonces el tema es que la gente que está en la conspiración se queda pillada y es, no, pero ¿esto cómo lo puedes usar en tu beneficio? ¿Cómo usan ellos este poder para manipularte? ¿Cómo te puedes usar ese poder para sugestionarte tú y hacer todo eso contigo en lugar de dar el poder fuera, ¿no? Para lograr que eso no pase, nos polarizan. Vale. O sea, que tú lo que entendías que pasaba es que hay una cuarta dimensión con la que tú conectabas de una forma más pura de lo habitual, a lo mejor, bueno, ¿no? O sea, como las personas normales, entre comillas, que no tienen esa condición que tienes tú, conectan en algún punto, en los sueños, por ejemplo, o por medio de drogas con esa cuarta dimensión. Sí, le llamamos cuarta dimensión, pero bueno, le llamamos un espacio en donde está todo, tus dones, tus potenciales, tus limitaciones y puertas a muchos lados. Y claro, lo que hay ahí, digamos que también lo conoce y está ahí, aprovecha. Obviamente, todos somos parasitarios sin darnos cuenta. Todos queremos la atención de alguien, todos queremos ofrecerle a alguien algo. Entonces, esas fuerzas también buscan cosas, pero necesitan tu aceptación. Entonces, es lo que llamamos el imaginario. En muchas culturas iniciáticas se llama el imaginario. No es que no exista, es que no está en este plano. Vale. Pero afecta. Son ideas, son construcciones mentales que tienen vida propia dentro de ti. De hecho, nosotros tenemos creencias que nos impulsan. No soy consciente y estoy impulsado por creencias. Eso también es esa dimensión, ¿no? Es la dimensión donde nace el psiquismo que crea luego la parte emocional y física, ¿no? Porque como lo siento, lo vibro y lo vibro, lo hago. Vale. Y por entrar en lo que son los Illuminati, realmente entonces estaríamos hablando de esto que se escucha, de que son 13 familias. ¿Tú conociste a uno de los miembros? Parece ser, bueno, no es uno de los miembros, es un hijo de una estirpe de esas. Vale. Y él nos habló un poco de eso y nos dijo que no todo el mundo es así, que no es todo lo que se cuenta, que sí hay unas... Sí, cuadra mucho con cosas que cuenta pues Carlos Torá, Enrique, sí que cuadra, ¿no? Pero que hay mucho más y que también hay gente allá que está allá, es como tú naces en una familia y dices, ¿qué voy a hacerle? Si mi padre es alcohólico, pues hago lo que puedo, ¿no? Es como que no es que ya te meten desde pequeño ahí dentro, ¿no? Pero hay gente que no está tan de acuerdo y que, bueno, pues, trata de separarse y hacer su historia, pero eso no quiere decir que voy a despertar la humanidad porque te cae la del pulpo. Vale, y cuando hablamos de control, ¿qué nivel de control tienen los Illuminati en este planeta? Absoluto. ¿Qué controlan? Porque controlan las narrativas, controlan los contratos, los lenguajes, que es lo que alimenta nuestro psiquismo desde que no hacemos. O sea, controlan la educación, pero cuando hablamos de los Illuminati nos imaginamos a 13 familias así, ¿no? Yo siento que podría ser más bien una estructura, un poco con lo que en James Bond hablan como espectra. Una estructura, es que en las películas te cuentan muchas cosas, ¿no? Estructuras que están creando algo que es tan grande que tú no te puedes imaginar que esté conectado. La estructura piramidal de las grandes corporaciones. O sea, tú ves a una gran corporación y funciona igual. Tú a quién ves, Jeff Bezos. Bueno, Jeff Bezos es el muñeco que usan, pero detrás hay una serie de intereses económicos y tú no puedes hacer lo que quieres en el mundo. Entonces, yo creo que esas 13 familias han creado una estructura desde muchos años ya muy antigua. De hecho, quien maneja el mundo no es quien creemos que maneja el mundo. Y usan esas herramientas para crear un sistema que todos aceptemos. No son solo masones. Y no todos los masones son así. Y no todos los que están ahí lo saben. Es algo así, ¿no? ¿Y qué podríamos decir que buscan estas personas? ¿O este movimiento espectra? Poder. Porque entiendo que dinero... Claro, nunca es dinero porque dinero en el momento que puedes crear el dinero ya no tiene sentido buscar dinero. Es poder... Es el poder del videojuego. Esto es como un videojuego. Ellos conocen las reglas, saben lo que se puede hacer y lo que no, y manejan ese poder y no nos lo cuentan.
Nos educan para que creamos que es otra cosa y que imaginemos que lo importante es una chorrada. Por ejemplo, el valor más grande que tiene el ser humano es el arte. Y parece que el arte es para la distracción, para el ocio, para hacer un cuadro bonito y mirarlo, para que alguien cante y yo diga, oh, qué bien lo hace. No, estos son disciplinas artísticas. De hecho, ellos usan el arte para eso. El arte de crear lenguajes con doble intención. Simbólicamente te digo una cosa, pero te parece que te digo otra. Y ahí te armo algo que tú aceptas. Si tú no lo sabes, el arte de saber cómo funciona. A ver, Platón prohibía el teatro en la República. ¿Por qué? Solo lo podían hacer iniciados el teatro, porque tú cuando interpretas algo te conviertes en eso. De hecho, tú no hace poco en un vídeo, te he seguido bastante porque me encanta lo que haces, tú decías algo así como, no compres paquetes de narrativas completos. Ten criterio, no quieren que tengamos criterio. Claro. Y cuando tú interpretas algo, por ejemplo, si yo me creo, como tú contabas, ¿no? En algún vídeo, yo me creo algo, mi padre le enseñó las notas y yo de repente me creo que es porque lo hago bien. No me creo que no me quiere. Entonces, como yo me creo eso, yo sigo andando en esa dirección. Entonces, cuando tú te crees que el mundo es de una manera, desde pequeño, tú estás configurado. Es que tenemos que hablar de muchas cosas, porque somos como ordenadores biológicos. A nivel biológico somos como ordenadores. Nuestro disco duro, que es el sistema nervioso que llaman subconsciente, pero el sistema nervioso mente biológicamente reactiva, está programado. ¿Por qué? Por las creencias que tú heredaste de tu sistémico a través de la sangre, el ADN, Total. Y todo el tema de tu entorno y tus creencias. Eso configura cómo verás la realidad y lo que tú harás o no harás en la vida. Hay una fuerza esencial que tú tienes, si no la apagas puede ser que te ayude a traspasarlo, pero en principio puede quedar ofuscada por eso. Entonces, claro, estoy diseñado, mi ordenador, como el ordenador de mesa, está diseñado para proteger su configuración. Si yo intento entrar una información, dirá que es un virus, un malware. Tengo que entrarlo programando. Entonces, o programo mi cuerpo, o mi cuerpo no va a abrirse a esa información y nunca la va a poder captar con un transistor que solo capta la información que puede captar y con interferencias. Esa es la que ellos manejan, la que quieren que estemos alimentando. Entonces, tú lo ves irracional y lógico, se ríen de todo el que dice algo que sale de lo normal, porque lo normal es lo que quieren que sea la norma, ¿no? Y es una articulación tan compleja que la mente racional, que está creada para tener razón, no para saber la verdad, va a defender a muerte su configuración para proteger su existencia. O sea, tú me dices que mi padre es un violador de niños o cualquier barbaridad, y yo no me lo voy a creer. Me lo tendrás que poner en la cara y aún así me creará un colapso, porque es mi configuración. Entonces, ¿cómo voy a aceptar yo una serie de cosas que me hacen ver que mi vida ha sido una farsa? Pero estamos en el show de Truman, absolutamente. Pero totalmente, ¿eh? Es que en casa el tema de los Illuminati podrán creerlo o no creerlo, pero esto de lo que hablabas por último es una cuestión del poder de la mente, simplemente. O sea, esto es así. O sea, para mí no es información que es objetiva, que funcionamos como un software que podemos programar y funcionar acorde a la programación que le damos. O sea, yo no creo que exista una sola persona, un jugador de la NBA, que cuando le preguntaban con 16 años si iba a ser muy bueno jugando a baloncesto y iba a llegar a la NBA, hubiera dicho que no. Yo no, esto no se me da tan bien, yo no voy a llegar. No, es imposible. O sea, esa parte de... Porque lo veo, ¿no? Que se le ponen muchos nombres. La ley de atracción, el visualizar, yo a veces lo llamo el autoengañarme. Se puede llamar de mil maneras, pero al final creo que es el mismo funcionamiento y es tan simple como que nuestro cerebro es como un software y un software tiene una programación en código por detrás y tú eliges el código que depositas en él. También supongo que tendrá bastante protagonismo lo que te inculcan desde pequeño, lo que te enseñan, pero eso siempre es reprogramable. Porque hay personas, no, es que a mí desde niño me han dicho que se me da mal las matemáticas. Digo, bueno, pero es que si sigues pensando que se te dan mal las matemáticas, probablemente cuando tengas un problema adelante te vas a bloquear porque no es lo mismo estar pensando en cómo resolver el problema que estar pensando se te da mal, se te da mal, se te da mal, se te da mal. Hace un ruido en tu cabeza tan grande que no te deja optimizar tu forma de actuar frente a ese problema, ¿no? Claro, decía lo de Platón porque... Y tiene mucho poder controlar esto en la sociedad. Exacto. Porque mira, Platón ya decía... Si tú eres iniciado, haces teatro porque tú sabes que lo que interpretas es en lo que te conviertes y lo que ofreces al público es lo que le va a afectar como real. Porque el inconsciente o el subconsciente, la mente subconsciente sería el sistema nervioso, no diferencia entre realidad y ficción. Por eso somos sugestionables. ¿Y qué me pasa a mí? Yo tengo familia de médicos, abogados, gestores. Yo vengo de clase media, medio alta, arruinada. En mi caso mis padres se arruinaron. Pero tenía un entorno muy racional, ¿no? Y muy científico. Por eso yo me di de cabeza hasta que entendí todo esto. Yo pensaba que estaba zumbado. Y suerte que no tomaba nada. De hecho, me daban ellos, me dieron químicos ellos, me dieron cosas ellos, los psiquiatras. Y dije, no, yo paro de esto porque es peor. Entonces, yo me acuerdo que la sensación que yo tenía es que es como que cuando tú ves la realidad de una manera determinada, por mucho que te digan, que te cuenten, que te intenten convencer,
es que estás configurado para verla así y no ves salida. O sea, el otro la ve, pero tú no la ves. Tienes que tener un clack. Ese clack se genera con creaciones, con acciones artísticas. Pero cuando digo artístico, la gente se cree que pintaremos. No, arte es pensar, sentir, respirar, expresar, moverse. Es todo lo que te provoque la expresión. Es todo lo que te haga salir de la zona de confort. Es conectarte con algo más allá de tu creencia, algo que te cruja. Pues interpretar, por ejemplo, durante un mes en un teatro a un vagabundo me sacará de mi papel. Porque, por ejemplo, bueno, hay casos, Jim Carrey, por ejemplo, que luego parece que se volvió loco. No, es que despertó a otra configuración. Porque, claro, él empezó a interpretar The Man of the Moon, se llamaba la película, no sé cómo se llamaba, y se metió tanto en el personaje como Dustin Hoffman cuando hizo Rayman, que todavía era Rayman recogiendo el Oscar, todavía no sabía hablar. Claro, te conviertes en lo que interpretas. Entonces tú imagínate si alguien entiende cómo funciona el psiquismo. Total. Y utiliza todo esto para meter en la mente colectiva, eso se llama ingeniería social, una serie de informaciones que hagan que la gente cree una realidad determinada, alimente un sistema determinado. Es que hay muchos ejemplos, pero podríamos ir directamente a decir algo que va a pegar una bomba aquí y luego lo desarrollamos si quieres. Este mundo lo maneja el Vaticano. Por tener un DNI, por tener un registro de nacimiento, tú eres católico, aunque seas budista, aunque te creas que eres budista. Eres propiedad del Vaticano. Vale. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que todo es simbólico, por eso los Illuminati hacen rituales. Pasa que ellos hacen rituales muy chungos. Mira, vamos a hacer una cosa, porque justo de todos los temas que nos pasaron como interesantes, el segundo que más me llamó la atención es qué es realmente el Vaticano. Claro. Pero antes de llegar a este punto me gustaría, porque me llama mucho la atención también el tema de la simbología, y creo que está bastante relacionado con lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? El cómo la simbología puede influir tanto en nuestra manera de percibir el mundo, por qué tiene tanto protagonismo, por ejemplo, en la masonería. Se lo preguntaba el otro día a este señor masón. Tampoco me dio una respuesta concreta, pero es algo que me llama mucho la atención. Igual no lo sabe, igual no lo quiere decir, depende, ¿no? Claro. Pero igual no lo sabe. Nosotros lo sabemos. Vale. Que es, para muchas culturas iniciáticas o antiguas, que dicen primitivas pero que no lo eran tanto, esto es un sueño. Directamente es un sueño. La realidad está más allá. Esto es un sueño. Es la última creación, digamos, ¿no? Pero aunque no te lo creas, y ya lo desarrolló bastante Carl Gustav Jung. O sea, los sueños, los arquetipos, ese mundo que nos habla. Ya, pero es que esta realidad, los que manejan el poder saben que funciona como un sueño. Si no quieres llamarle sueño, como un sueño. De hecho, se está descubriendo ya que esto podría ser una simulación. Vale. Esto ya hay científicos que lo están aportando. Ahí entraremos también. Claro. Entonces, para mí es un videojuego, lo tengo clarísimo. Además tendría más sentido, porque la vida es injusta. Bueno, si es un videojuego, ¿no? Un videojuego, si no tiene luz, oscuridad, problemas, te tiran cocos, tienes que sortear cosas, no emociona a un niño. El niño dice, ¿qué rollo? Me voy a comer palomitas. Entonces, si esto fuera un videojuego, es justo. Lo que necesitamos para una experiencia. Si no, sería injusto. Nos parecería injusto. Tiene sentido, pero vamos al tema que decías, ¿no? Yo por eso me quise asociar con David. Yo necesitaba a alguien que manejara la vibración. David mueve resortes con su música. Ya pinchaba en discotecas y el tío, bueno, esto lo contará él ya, nadie quería pinchar después de él. Esto yo no lo conocí entonces, pero me lo han contado. Gente, o sea, él no lo cuenta gente, ¿no? Y a mí me interesó porque yo vi que movía cuando se conectaba con la música. Porque yo sé que esa parte de simbología, cuando la entras con emociones, cuando entra. Pero claro, ¿cómo creas una emoción que tenga una vibración determinada? Porque si yo creo una baja emoción, o sea, yo creo miedo, yo voy a entrar al subconsciente, pero yo no quiero entrar desde el miedo. Es lo que hacían los antiguos chamanes, ¿no? Que es lo que hacía la televisión, los medios y el mundo entero. Fíjate que siempre hay miedo, siempre hay algo que puede pasar que es terrible, porque es como va a entrar la información, porque hay un alto impacto emocional. Tengo miedo. Estoy en sobrevivencia todo el tiempo. Además, la supervivencia te conecta al sistema nervioso, que es el que se encarga de ti cuando estás en inconsciencia. Entonces, la supervivencia te conecta con el quiero sobrevivir, tengo que ser más el reptiliano y toda esa parte inconsciente. Entonces, eres más manipulable. Vale. Aquí estamos hablando de vibraciones, entiendo, ¿no? Bueno, todo es vibración, ¿no? Todo es información, energía y vibración, claro. Vale. Entonces, si tú entiendes que el lenguaje de esta realidad lo crea la simbología, entenderás por qué para ellos es tan importante la simbología. ¿Y por qué crea el lenguaje la simbología? ¿En qué sentido? Porque la simbología está hablando a tu psiquismo. Tu mente subconsciente y fíjate, el corazón se maneja con el lenguaje simbólico. Vale. La intuición, el corazón es simbólico. El hemisferio derecho, que es el emocional, es simbólico. El subconsciente, que es el sistema nervioso, se mueve por simbología. No diferencia esta mujer de mi madre.
Lo asocia todo. No es lógico, es asociativo. Entonces, si yo en un incendio tuve un trauma, casi me muero, y me sacan de ahí, y ahí había cortinas rojas, yo cuando vea cortinas rojas 20 años después, tendré el impacto en mi cuerpo del incendio. Sentiré peligro, pero son solo cortinas rojas. Pero mi mente subconsciente lo está asociando. Si yo no estoy consciente, eso va a movilizar un resorte reactivo que hará que yo reaccione constantemente, que lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, el lenguaje simbólico arma rituales que representan mitos, que usan arquetipos, ese lenguaje todo inconsciente, ¿no? Tendríamos que desarrollarlo mucho, y eso entra al inconsciente. Entonces tú ves un entretenimiento, pero te estoy contando algo que tú aceptas. Tú te crees que entras a un juzgado, pero tú entras a un barco. ¿Un barco? Sí. Una sala de juicios es un barco. Para empezar, cuando entras, hay siempre, en todos los juzgados, tú fíjate, hay una escultura con una venda aquí. Te dirán, no, bueno, esto simboliza... Sí, los cojones. Esto simboliza que aquí, esto, ¿vale? Entonces tú entras y esto, como lo que estamos viviendo, se basa en la ley marítima, que es la ley del mercadeo y de los contratos. Todo, el sistema, todo el sistema. Es un sistema de corporaciones. Son corporaciones que se encargan de gestionar cuerpos. Nosotros somos cuerpos. ¿Y quién gestiona detrás? El Vaticano. Vale. Pero el Vaticano no es lo que crees. Vamos, mira, esta es la pregunta. ¿Qué es realmente el Vaticano? Tú ve al Vaticano, yo he estado varias veces porque soy artista y me fascina el arte, ¿no? Y yo ya decía, es extraño porque el gorro del Papa parece babilónico. Claro, yo he investigado en las culturas antiguas, me gustan mucho. Parece babilónico. Ahí está lleno de símbolos por todos lados, babilónicos y egipcios. Pero esto no es contra lo que ha luchado siempre el catolicismo. O sea, aquí algo no me cuadra. Ojo, no me quiero meter con los católicos, con las religiones, con nadie, ¿eh? Yo te digo lo que observo y mi experiencia. Yo respeto a todo el mundo, tengo amigos de todos los ámbitos. Oye, cada uno que crea lo que quiera. Lo que pasa es que yo puedo también investigar. Yo soy una mente curiosa, científica, aunque no lo parezca, ¿no? Me gusta ver, y si yo he cambiado de opinión y he pedido perdón, no tengo problema, ¿no? Entonces, yo analizo el Vaticano y digo, hostia, entonces empiezo a buscar gente que ha analizado más profundamente eso y es pura Babilonia eso. Todos los rituales y los símbolos son babilónicos. ¿Qué había en Babilonia? Cuando tú vas a la Biblia, a los textos antiguos, y ves la Torre de Babel, la confusión de los lenguajes. Se confunden los lenguajes. Y si tú lees la Biblia en según qué Biblias, tú entiendes lo que pone ahí y dices, hostia, estamos preparando una serie para internet, espero que septiembre esté lista, una serie de 12 capítulos muy conspiranoica. No sé si nos la van a dejar tener en YouTube, pero bueno. Y se habla de eso en una parte también, ¿no? Tú lees el texto y habla de que bajó el Señor, vio que los hombres se estaban uniendo, construyendo una torre y se estaban uniendo entre ellos y dijo, estos podrán hacer lo que quieran, no lo podemos permitir. Y bajaron y confundieron el lenguaje. Hostia, esto lo pone en la Biblia, ¿eh? ¿Y esto? Entonces empiezas a atar cabos y te preguntas, ¿no será que la clave está en la confusión de los lenguajes? El arte de confundirte, de crear un lenguaje que no vibre lo que nombra y que te confunda el psiquismo para que tú creas hacer una cosa, en realidad es otras. Yo quiero estoy hablando con una mujer con la que tengo un conflicto en el supermercado y yo no entiendo que para mi subconsciente esa mujer está siendo mi madre. Y el conflicto que tenía de niño lo tengo con ella ahora. Claro. Entonces, como ellos manejan este lenguaje y luego la CIA, los nazis, la CIA, todo se fue pasando, ¿no? Lo han ido desarrollando más. Claro, Pavlov, que se le nombra siempre, mira, Pavlov era un hijo de su madre. Yo he visto vídeos que no he podido soportar, que me han enseñado amigos míos, psiquiatras despiertos, que dicen, no lo quiero ver más esto. De Pavlov investigando, haciendo eso con personas y seres humanos. O sea, unas cafradas brutales. La psiquiatría moderna nace de eso. No digo que los psiquiatras sean así, digo que nace de eso, pero nadie sabe de dónde nace lo que hace. Como existe, eso se llama en la India avidya. No sé por qué hago lo que hago. ¿Por qué corto el trozo de pastel? Porque mi bisabuela lo cortó porque tenía el molde pequeño. Y yo creo que se hace así. ¿Por qué se hace así? No, porque tenía el molde pequeño. Tú lo tienes grande, tú no te hace falta que lo cortes, ¿no? Entonces, fuimos entrando ahí y con David, desde que estamos juntos, pues hemos ido viendo cómo utilizar esto para ayudar a la gente a reprogramar ese subconsciente y que no me lo reprograme el exterior. Porque si tú no pones algo dentro, te lo pondrá la fuerza que impera, que es la fuerza que maneja todo el sistema. Entonces, no se trata tanto de salir del sistema, sino saber cómo manejarte en el sistema. Entonces, ¿quién maneja el Vaticano? Las fuerzas que manejan el planeta. Lo que pasa es que tendríamos que entrar a muchos sitios, porque mira, fíjate que si tú entiendes el mundo de otra forma a la que te cuentan, no existen ya países hace tiempo. Jugamos a que hay países. Ahora quieren oficializarlo. Quieren globalizarlo, pero en realidad hace tiempo que no hay países. Jugamos a que hay países porque quienes están en los países rinden a esas jerarquías, ¿no? En realidad... ¿En qué sentido no hay países? Mira,
hay 3 ciudades, hay 3 lugares en el mundo, 3 lugares. Está el Vaticano, que es el representante espiritual en la tierra de la divinidad. Ellos se eligieron así. Ellos lo decidieron y a través de contratos y bulas papales e historias, el colectivo lo aceptó porque todo eso está conectado. Es una locura, ¿eh? Un abogado te dirá, estás loco, porque un abogado estudia de leyes y estudia lo que le dicen. Y ya está, ¿vale? Luego hay un poder político y económico que es Londres, la City londinense. Vale. Y hay un poder militar que es Washington. Es la triple corona. Por eso siempre se habla de que maneja el mundo es la triple corona. Y lo que hay detrás de quien maneja la triple corona, ¿no? Fíjate que los 3 lugares que te acabo de decir funcionan como estados aparte. Cierto. Qué raro. Sí, el rey de Inglaterra tiene que pedir permiso para entrar a la City, ¿no? Equilicua. Y figura que extraño que el país que cuando hay guerras nunca nadie hace nada y todo el mundo pone el dinero, que es Suiza, la Guardia Suiza guardia al Vaticano. Es raro. Entonces, cuando atas piezas y no estás en tu creencia, porque somos creencias discutiendo contra creencias y queriendo tener razón y defendiendo nuestra configuración. Cuando te desconfiguras, nos hemos desconfigurado unas cuantas veces nosotros, o sea, hemos pasado por el halo, nos hemos dado de collejas a nosotros mismos, porque siempre hay una sombra, que es ese programa que tú tienes dentro, que te dirá, ¿cómo va a ser esto verdad? ¿No? Claro, hay un peligro, que es que no sepas dónde estás, pero ahí hay una ventaja, que puedes reconstruirte. Entonces empiezas a decir, espera, ¿no será que tienen razón los que hablan de todo esto? Que igual quizás sí que se van al fanatismo, quizás sí que no saben manejarlo, quizás sí que se van a una interpretación, pero igual la oficialidad, desde luego, lo que te cuenta no es lo que es. Entonces, empieza por... estoy hablando todo el rato yo. Bueno, ya estaba pactado, ¿eh? Pero yo soy el que habla y él es el que hace la música, ¿no? Pero si quieres decir algo... Ahora nos contarás sobre el tema de música, vibraciones. Y entonces, claro, mi obsesión era... Yo he estudiado el subconsciente, todos los libros que existen, todo el tiempo, porque yo era tan sugestionable que me tomaba un medicamento. Mi tío me daba, mira, te pasa esto, tómate esto. Yo leía los efectos secundarios y antes de tomármelo me pasaba. Y decía, no te puede estar pasando si no te has tomado nada. Entonces yo descubrí con el tiempo que todo lo que me pasaba se gestionaba yendo adentro a sugestionarme yo. Entonces empecé a usar el arte para reprogramarme. ¿Por qué? Porque entendí todo esto cuando fui escarbando en cómo manejan el mundo. Y es, tú imagínate que yo creo un sistema legal. Una cosa es la ley y otra es la legalidad. De hecho, en inglés se dice diferente. Vale. Es legality y law, no sé cómo se llama. Law, ¿no? Sí. En realidad, una cosa es la ley. La ley es lo que los propios... La naturaleza tiene unas leyes. Viene el invierno, viene el verano, pasan cosas, ¿no? Todo es como muy fractal, todo está como muy conectado. Pero luego está la legalidad, que la legalidad tiene que ver con los hombres. Contratos entre hombres. Vale. Entonces, alguien toma esa legalidad y la articula de forma que el lenguaje, que es complejo, permita crear una simbología que haga que la gente normal, que no tiene el conocimiento, no entienda la simbología y escuche solo lo que parece que dice el lenguaje. De hecho, fíjate que en los juicios no puedes emplear una palabra mal empleada. Lo que dices tiene que ser lo que dices, si no, no se te permite, porque no estarías creando lo que se conviene. Entonces, le decía que una sala de juicios es un barco porque está representando la ley marítima en el barco. O sea, la ley marítima es la que gestiona este mundo de contratos y corporaciones. Estamos bajo la ley marítima. Y no lo sabe nadie. Lo saben unos cuantos, claro, pero no sabe el vulgo, la gente, ¿no? Cuando tú naces, simbólicamente, por eso la importancia del simbolismo, que dirás que tendrá que ver. Fíjate, tú naces y tú crees que naces y vas a registrar al niño porque, claro, tendrá que tener un DNI, ser parte del sistema, claro. Pero fíjate que lo que haces cuando naces, simbólicamente, por contrato, es la madre reconoce que ha roto aguas el barco, o sea, saca un producto nuevo, es el cuerpo, y se lo va a ofrecer a la corporación, a la triple corona. Entonces, cuando tú registras a tu hijo, lo estás ofreciendo como producto. Y lo que dice en ese contrato, simbólicamente, aunque tú no lo leas, porque además nadie lo lee, pero simbólicamente es, yo entrego a un ser muerto a la corporación para que sea un producto para ella. Lo entrego, es un esclavo muerto. El alma ya no está, ya no la reconozco. Y como soy su representante legal, porque soy el padre o la madre, eso vale para el inconsciente. La gente tiene que entender que el inconsciente tiene leyes diferentes a la parte lógica y racional. O sea, por eso se usa tanto la sangre. La sangre es linaje. Yo soy mi padre y mi abuelo para el inconsciente. No hay diferencia. Por eso yo cargo los packs de información que yo heredo de mis padres. Es ilógico, es irracional, por eso no me lo creo. Pero cuando vas a la psicología básica y estudias un poco eso con esta abertura, hay psicólogos que me han llamado, me han preguntado. Yo hacía sesiones privadas hace tiempo y me venían psicólogos a preguntarme cosas de estas.
incluso algún psiquiatra muy abierto de mente, incluso algún psicólogo me ha entrevistado. Lo que pasa es que la gente normal dice, esto es una zumbada. La gente conspiranoica lo escucha más porque está más en eso. Es fascinante, por eso los rituales funcionan. Por eso, fíjate, los chamanes que usaban rituales sociales. Explícales qué pasó antes del 2020 en Londres. Bueno, las Olimpiadas de Londres 2012, no sé si lo recordáis, la ceremonia de apertura, escenificaron todo lo que pasó en el 2020. O sea, tú ves la ceremonia de apertura exacto. y es exactamente lo mismo. O sea, ves, allí en mitad del estadio, ¿sabes? O sea, todas las camillas, los enfermeros... ¿Era algo así, sí? No recuerdo. Verlo, ir a internet y lo encontraréis. De hecho, hay gente que contempla esto y que lo han expuesto y tal. O sea, hay información. Es muy loco, pero claro, ¿qué pasa? Que necesitan decirte la verdad para que luego el karma no te venga a buscar. Bueno, pero esto es otro tema, ¿eh? Ahí traeríamos en otro tema. Esto quizás más para Enrique. Pero lo interesante es, ¿pero qué ganan escenificándome eso? Porque cuando yo hago algo oficial, ¿qué hacía el pregonero del rey? El pregonero del rey decía lo que decía, esto es la ley. A partir de aquí, si no te has enterado, es tu problema. Yo lo he hecho oficial. Oficializar medios de comunicación es crear masa crítica. Cuando yo creo una masa crítica, esto es oficial. Entonces, cuando mucha gente ve algo, yo ya lo he contado. Si tú no quieres ver o no estaba, es tu problema. Yo lo he oficializado. Es la ley del subconsciente, del inconsciente. Fíjate que en la simbología un vampiro tiene que picar a la puerta de tu casa y dejarle entrar para que te pueda morder. Hablo de la simbología ahora, ¿eh? Vamos a simbología. Vale. Hay que entender que está conectado, aunque no lo parezca. Claro, fíjate que a mí me piden permiso para todo. Cookies, Google, todo. Te piden permiso. Tú aceptas. ¿Por qué? Porque quieres el móvil, quieres jugar. No tienes más remedio. Claro, estás en un sistema en donde no tienes más remedio que aceptar ser esclavo. Esto empieza en el nacimiento. Tus padres te meten en el sistema porque ellos están dentro. Cuando te registran, están registrando un cuerpo muerto. Fíjate que en Roma, en la ley romana, eso se llama, ahora no me acuerdo el nombre exacto, es algo así como capites, bueno, no me acuerdo el nombre, pero las letras mayúsculas eran para los esclavos y para los muertos. Por eso en las lápidas los nombres están en mayúscula. ¿Cómo está en tu DNI, en tus contratos, en todo lo que haces con contratos oficiales? En mayúscula. Porque tú eres un producto. Somos productos, somos cuerpos muertos, corporaciones, que somos productos de una corporación que maneja cuerpos. Legalmente. Eso desde el nacimiento prácticamente y luego entramos en el comercio de la ley marítima. Bueno, es que tú necesitas, tú fíjate, no eres libre, necesitas permiso para todo, permiso para conducir, un intermediario, un abogado para ir a un juicio. Hay gente que se representa a sí misma porque conoce esto. Pero claro, entras dentro de su territorio y ya estás dentro, tienes que estar fuera. Hay un tipo que en un juicio no entró, sabía todo esto, no entró al juicio, se quedó en la puerta. Y todos pensan, la policía, todos, pero el juez lo desestimó el caso. No pudo hacer nada porque el tío no le entró al juego. El juez lo sabe, los policías no. Al juez lo entras, yo no sabía hacerlo. Conozco esto porque he investigado, hay gente que sabe mucho más que yo. Es que no es algo que llame la atención de la gente, pero si lo cuentas así, sí, ¿no? Entonces, en realidad, es un lenguaje que está manejándose todo el tiempo, en todas las partes. La legalidad es esa, pero no entendemos el origen. ¿Quiere decir que no voy a jugar al juego? Sí, pero si lo entiendo, entenderá que estoy jugando. Porque esto va para todo. Entonces, cuando yo represento algo para el colectivo en los medios de comunicación, yo estoy dando una orden al subconsciente, le estoy mostrando que eso es real. Mira cómo está pasando. Porque en un ritual el subconsciente cree que es real. Mira qué está pasando. Está pasando esto. El inconsciente lo acepta y lo germina. Y cuando te lo plantan delante, algo en ti es como si ya lo hubiera vivido y como si ya fuera normal. Hay gente que no, ya, pero ellos van siempre a por la masa gris, a por el colectivo más grande, que es la masa gris que siempre está moviéndose así. Los más despiertos o los más resistentes no importan. Es gente que estará siempre aceptando lo que diga la oficialidad. Vale. Antes hablabas de una cosa asociativa, ¿no? De, por ejemplo, si viste un incendio cuando eras un niño y habían cortinas rojas, pues lo asocias y sientes miedo. Pero a mí algo que me llama la atención es cómo funciona la simbología a la hora de una forma no asociativa. Es decir, que tú veas, por ejemplo, un número o que tú veas una serie de formas geométricas y ya te trasladen cierto mensaje, porque esto entiendo que se da también, ¿no? El inconsciente colectivo.
Y por cierto, aprovecho para decir que lo siento en casa, pero el vecino ha empezado aquí a colgar cuadros con un martillo y espero que no se escuche demasiado. Espero que no se escuche demasiado en el micro. Vamos a ver. Esto el inconsciente colectivo, entonces, significa que hay una serie de símbolos que ya tienen un significado que viene programado de antemano en nuestra mente. Nosotros reconocemos, piensa que la simbología, te lo he dicho, ¿no? Y una cosa más, y entiendo que las élites también tienen esta información, claro, y la utilizan para programarnos o para darnos cierto mensaje. O para crear la realidad. Sin darnos cuenta. Que ellos quieren crear. O sea, nos necesitan crear una realidad, depende. O sea, yo quiero, por ejemplo, ganar las elecciones. Tengo que conocer tengo que captar la atención y convencer a un montón de gente. Entonces yo puedo hacerlo convenciéndolos con una honestidad o usando este tipo de herramientas que están conocidísimas ya. O sea, se ha visto en todas las películas. De hecho, las ponen ahí para que te creas que esto es película, ¿no? Pero funcionan, ¿no? Ahora, también es verdad que ellos manejan el conocimiento colectivo. Por ejemplo, el símbolo del el tío del bigote, es que no sé si se pueden decir estas palabras en YouTube, el tío del bigote que montó lo que montó en la Segunda Guerra Mundial, ese agarró la esvástica, ¿no? Eso es un signo solar hindú. Él lo agarró, le dio otra configuración y ahora para todo el mundo es eso. O sea, se puede cambiar un arquetipo. Porque el arquetipo, un símbolo en realidad, ¿no? Porque el símbolo es algo que te está transmitiendo una información no racional. Se la maneja el inconsciente directamente. Esa información es para el inconsciente. Es como comprendes sin mente. Entonces, ellos saben lo que funciona y lo que no. De hecho, vete a los mantras. O sea, hay una cultura espiritual, muchas culturas espirituales muy antiguas, iniciáticas, que manejan eso al revés. Es que el símbolo es neutral. O sea, el símbolo de un cuchillo puede ser un símbolo. ¿De qué? De muchas cosas. Entonces, el problema es que mucha gente que despierta las conspiraciones cree que, mira, es tal, ¿por qué usa este símbolo? No, usa el símbolo quien quiere como quiere. El tema es cómo yo me apropio de un símbolo y lo utilizo para una forma o para otra en función de lo que yo quiera crear. Entonces, esos símbolos son como lenguajes o sublenguajes dentro de un ritual que crea el lenguaje principal. Entonces, cuando yo escenifico en Londres eso, estoy preparando a una gran parte de la población para entrar al inconsciente una semilla que germine en ese inconsciente y que cuando yo cree todo aquello se me permita más fácilmente, porque yo no puedo crear si los demás tienen resistencia, pero si el inconsciente no tiene resistencia, me es más fácil entrar en una narrativa. Lo probaron en el 2012, fue con el tema de los pájaros y no coló. Entonces, ¿Qué es el tema de los pájaros? La gripe aviar. Fue un intento, Vale. un intento más. Entonces, ellos intentan cosas y ven cómo les sale. Es ensayo-error, ¿no? O sea, tú eres un gran publicista, sabes manipular la mente subconsciente, no tú, sino alguien con malas intenciones o con buenas, pero tú sabes cómo hacerlo. Pero puede no funcionarte. Puedes hacer un anuncio y dices, pues no me ha salido bien. Porque ellos no pueden saber exactamente cómo reaccionaremos, porque somos imprevisibles, aunque cada vez somos más previsibles, que es lo que quieren, que seamos previsibles, ¿no? Porque facilita ese control, entiendo, ¿no? Bueno, como más fácil sea controlar, no tengo que montar ni guerras. O sea, ya puedo hacerlo a mi manera, ya puedo crear un mundo en donde todo se maneje de una forma mucho más sencilla, ¿no? Pero básicamente el lenguaje simbólico lo que tiene es que yo puedo armar mi propia simbología, pero yo puedo aprovechar simbología colectiva. Entonces hay unos números, hay unos códigos, porque todo esto, como te digo, es como un programa informático, esto es como una Matrix. Realmente es como un videojuego que funciona por codificaciones. Ya lo decían, ¿no? En el esoterismo más antiguo, todo es números, ¿no? Yo estudio mucho los pitagóricos, que eran muy esotéricos, todo es numerología. Y sí, de hecho, venir aquí a este podcast ha sido ver 22-11, 11-22, números que se nos arman a nosotros últimamente, que tienen que ver con cosas que sabemos. Cuando manejas esto, lo ves en todas partes, porque tú ves lo que estás dispuesto a ver. Si no lo quieres ver, no lo vas a ver. Eso de tenía aquí el vaso, no lo encuentro, y luego pasa un rato y está ahí. ¿Ha sido un duende? Sí, o ha sido que no lo veías, porque yo he estado en contacto con hipnólogos hace años, con mi maestro, estuve con un maestro 7 años, que hacían hipnosis y cosas de estas, era un tío muy crack, que tenía evidencia y cosas muy, muy espectaculares, y hacía muchos rituales contra magias negras. Entonces yo es donde tomé el primer contacto y flipé y dije, hostia, ¿esto qué es? Y lo normalicé, ¿no? Y me acuerdo que había un hipnólogo que lograba que te hipnotizaban, a mí no me lo hicieron, pero te hipnotizaban y tú no veías este vaso. Lo veías todo normal menos el vaso. Y cuando hacías así ya veías el vaso. Hostia, entonces somos como ordenadores biológicos. Se trata de ir aquí dentro a trabajar, por eso ve adentro de ti. La gente todo siempre dice, ve dentro de ti, pero es por eso. Ve dentro y la clave está en el corazón. Vale. Luego te lo explico del corazón. O sea, por ejemplo, si yo tuviera la información acerca de la simbología que puedan manejar las élites, yo podría
a través de este podcast, por ejemplo, poniendo las manos de una forma, poniendo X en la lámpara, por ejemplo, ciertos símbolos podría, o en estos cuadros que tenemos detrás, podría influir en la forma de percibir esta información, en el pensamiento, en algún aspecto de la forma de pensar de las personas que vieran este podcast? Sí, pero hay un matiz. Fíjate que no es una vez. Nos programamos por alto impacto emocional y repetición. Vale. ¿Qué son las noticias? Nos explican cómo es la realidad. Te doy la noticia de lo que está pasando. Tú no lo vas a ver, te lo voy a contar yo. Te digo el tiempo que va a hacer. No salgas a sacar la cabeza por la ventana, ya te lo digo yo, ¿no? Entonces, te lo cuento todo el tiempo, constantemente de diferentes formas. Para que eso se normalice, esté en todos lados. Si está en todos lados es normal. Si es normal, es lo que tiene que ser. Entiendo. Si lo hago una sola vez, o es muy impactante, o no tiene fuerza. Y luego también es verdad que según cómo pongo las manos, que puede ser por casualidad, porque a veces haces así y dices, hostia, hace un signo, bueno, ya, pero me tocaba la nariz, ¿no? Pero puede ser que si yo tengo una intención y lo repito constantemente, y no solo yo, sino todo el mundo que tiene poder, que está en el ajo, en momentos determinados tú relacionarás poder en esa persona. Y cuando habla, tiene poder y tiene la verdad, porque habla haciendo eso que hace lo que quien tiene poder y tiene la verdad, ¿no? Entonces, claro que se usa, pero no es tan sencillo como hacerlo una vez. Un anuncio se pone 1000 veces en la tele. Igual ni compras, pero un colectivo comprará. O sea, yo me acuerdo hace poco le decía a David, hostia, David, me viene una música, trempa. Esto es un anuncio cuando yo era pequeño, tío. Me viene ahora. Qué fuerte, tío. Yo era un niño pequeño de 5 años. Pues así funciona, ¿no? Entonces, eso algo, hemos de entender que la élite, esto vamos aquí al mundo del emprendimiento también, ¿no? Piensa a largo plazo. ¿En qué sentido? O sea, es un mecanismo más allá de ellos que piensa, pues, el emprendedor que... O sea, es un engranaje muy complejo. O sea, el empresario, emprendedor que entiende de qué va la cosa, piensa a largo plazo. Hace un PIAS, no sé, piensa a largo plazo. La gente que no tiene conciencia económica lo gana, se lo gasta, vive al día, porque no tiene conciencia de largo plazo. Pues es un poco lo mismo, ellos tienen conciencia de largo plazo. Y de hecho ellos sirven a una estructura que les exige el largo plazo. Y obviamente usan sus títeres, que son los que vemos como los que tienen poder, no, son sus títeres, y les dan lo que quieren y cuando no los quieren, los quitan, ¿no? Pero, ¿qué quieren hacer? Quieren sostener el control siempre. Y quieren más cosas, supongo, que yo no lo conozco, ¿no? Bueno. ¿Y qué supone Internet para estos mecanismos de control? Porque, por ejemplo, los medios de comunicación sí los ves absolutamente manipulados e influidos, pero luego en Internet resulta como que hay ahí un espacio de libertad. Claro. Es algo contra lo que querrán luchar las élites, es algo que lo manejan también. No es un espacio de libertad, es que les ha salido medio rana, pero es a lo que están dispuestos a... Es decir, tú siempre estás dispuesto a perder algo para ganar algo. Entonces, la ganancia es mayor a lo que pierden. Ahora, se les podría ir de las manos. Vale. Por eso castran, por eso censuran, por eso hay palabras que no se pueden decir, ¿no? Entonces, Internet se creó para que... Bueno, ahora vamos a entrar a otro tema, que hay que ir con cuidado también. La famosa Deep Web. Vale. O sea, hay un subinternet como el subconsciente, como el inconsciente, sí. Hay un Internet que es el que de verdad está creando. Lo que vemos, lo que usamos nosotros es la parte de arriba. Vale. Ellos pueden hacer lo que quieran ahí abajo. Ya se puede hacer todo así, sin nada, sin coger un avión, ¿no? Y además, el Internet de arriba es una herramienta de estudio sociológico. Yo puedo saber lo que te gusta, lo que quieres. Yo te entré la tele a tu casa. Primero la radio, luego la tele. Ahora te entro el móvil y lo llevas encima. Y ahora encima te lo meteré en el cuerpo algún día. Y tú me dirás, pónmelo en el cuerpo, que es más fácil, qué guay. ¿Lo vas a poder evitar? No lo sé, pero... La idea ¿cuál es? Me voy metiendo en tu privacidad, voy conociendo cómo piensas, cómo sientes, para saber lo que necesitas, para poder saber cómo, sin tanta resistencia, que tú mismo me lo pidas. O sea, ¿qué hay mejor para vender? Nosotros que somos emprendedores también, ¿no? Que claro, intentamos usar esto bien, por eso siempre hablamos de cara. Oye, yo te vendo esto, porque no queremos jugar a esto, porque sabemos cómo hacerlo. Yo estuve en publicidad un tiempo también, ¿no? No, la idea es contártelo. Pero obviamente tú no puedes evitar utilizar técnicas, pero de cara. Pero claro... Hay un momento en que tú me vas a pedir a mí el producto, porque tú lo vas a necesitar, porque ¿qué crean ellos? Miedo. Ahí sí entra un poco la masonería, ¿no? El problema, reacción, solución. Yo creo un problema, hay una reacción y tú me pedirás la solución y yo he creado el problema. 11S, 11M, bueno, todo eso no es lo que nos cuentan, pero no me voy a meter ahí. Vale. Seguimos deslizándonos por esta maravillosa lista. Tengo aquí la cuarta dimensión. Esto es lo que tratábamos antes, ya, lo de conectar un poco con una... Sí. Y claro, todas esas puertas interdimensionales, esos mundos que entran, es como un lugar de conexión. Entonces, cuando entras a ese mundo, entras al mundo donde todas esas puertas están abiertas. Es un espacio, es como el inconsciente, ¿no? O la mente subconsciente es un lugar muy misterioso donde está lo peor y lo mejor. Entonces, tú entras a Internet ahora y tú puedes entrar a cualquier web.
Depende de lo que pongas en el buscador y de tu criterio tendrás una información u otra. Es como la gente dice, he recibido una información, bueno, ya, y yo. La imaginación es eso. Pasa que llamamos fantasía, ¿no? Es imaginación. ¿Pero qué hago con esta información? ¿Desde dónde la conecté? A veces estás súper enchufado y te bajan unas ideas y dices, hostia, y otras veces estás que no te enchufas. Es lo mismo. Lo que pasa es que hay gente que conecta con muchas cosas. El problema es que creen que eso es real. No, eso es real en algún lugar, pero tienes que codificarlo, tienes que traducirlo aquí. O sea, yo tengo la idea de, no sé, de un vaso excepcional, pero cuando lo traduzco, pues sale este vaso que está bien, pero ese excepcional nunca lo podré bajar, porque está en otro lugar, es demasiado mágico como bajarlo aquí, ¿no? Eso cuando alguien crea una empresa, como tú lo sabes. Entonces, es el mismo proceso en todo. O sea, la creación, lo que hacéis los emprendedores es lo mismo, pero estamos hablando de algo que igual no es tan racional. Vale. Entonces, bueno, es... Sí, por ejemplo, sustancias como el DMT te conectan de alguna forma con esta cuarta dimensión. Claro. Lo que pasa es que yo nunca... Él ha trabajado más con eso en un tiempo, exploró mucho con eso, ahí puede hablar más él, y así habla también. Yo nunca... Yo no he bebido alcohol muchos años, porque yo me bebía 2 copas y me iba. Mi dificultad era, me veía de fuera del cuerpo, conducía y no estaba en mi cuerpo. Hostia puta, era un agobio eso, ¿no? Primero pensé que estaba zumbado, que tenía un tumor en la cabeza. Luego fui aprendiendo estas cosas, mi maestro me enseñó. Y luego fui aprendiendo a manejarlo y ya a ver cómo darle una respuesta racional. Yo soy muy racional, en realidad. Ir entrando ahí para ayudar a la gente. Y básicamente esas sustancias te abren eso, pero como no es natural, o lo sabes manejar, o claro, bueno, imagínate que yo accedo a un lugar en donde naturalmente no accedo. Si no sé gestionar, me puedo perder o puedo montarme películas. Pero bueno, también te las puedes montar cuando es natural. Pero mucha gente, yo tengo amigos, o él es un caso, por ejemplo, que han utilizado esto para cambiar su configuración y empoderarse. De hecho, él no toma nada ya. Pero es verdad que mucha gente se queda pillada. Como a todo, como al chocolate, digo el chocolate de comer, ¿eh? Las galletas de la abuela, es igual, todo te puede pillar, ¿no? Claro, entiendo. Claro. Tiene mucho que ver el tema de dónde tú pones la atención, porque donde pones la atención estás dejando el poder. Entonces, si tú, por ejemplo, te ves un vaso de agua, la información del agua está teniendo el poder sobre ti. En cambio, si tú eres consciente de que todo tiene un poder, tú puedes tener la conciencia de simbolizar lo que tú quieres que te haga el agua. Entonces, ahí estás cambiando, ¿no? La información. La información del videojuego. Y de eso se trata, ¿no? Se trata de... Yo creo que el tema al final va por ahí, ¿no? Todo es una cuestión de poder y de gestión. Y eso es lo que es el videojuego al final. O sea, hemos venido aquí a jugar esta partida, ¿para qué? Para que lleguemos al final de la partida, venga el monstruo y nos gane, y otra vez volver a jugar la partida y venga el monstruo y nos gane, o para aprender cómo gestionarnos y nosotros vencer a ese monstruo, ¿no? Mira, viendo un poco el futuro, estoy viendo cómo van a poner comentarios diciendo que lo que acabas de decir es una auténtica tontería y una estupidez, que el agua que vas a beber pues te va a hacer el efecto que te hace el agua en tu cuerpo. Y aquí es que estoy muy de acuerdo con eso, que igual con el agua se ve un poco menos porque es un producto muy neutro, ¿no? Pero yo creo que la persona que come donuts, por ejemplo, y está totalmente convencido de que ese donut le va a joder la salud, pero aún así se lo come porque no puede controlarlo, porque tal, yo estoy fielmente convencido de que el efecto que va a hacer en tu cuerpo es peor, ¿no? Porque, y aquí pareceré yo todavía diciendo esto muy, muy conspiranoico, pero luego entramos al efecto placebo, ¿no? Porque puedes pensar y decir, no, es que lo que consumes es lo que consumes y va a tener el efecto en tu cuerpo que deba tener. Digo, vale, entonces explícame por qué funciona el efecto placebo. Había un estudio, creo que era en Inglaterra, no me acuerdo muy bien, pero cogían grupo A, grupo B y les daban un tratamiento y les comentaban a grupo A no les decían nada y al grupo B decían que se les iba a caer el pelo por ese tratamiento, pero que como algún ensayo clínico o algo así, no recuerdo bien. Pues resulta que y era solo placebo lo que consumían, pues al 30% del grupo B se le cayó el pelo. Digo, si tu poder y tu capacidad de autosugestión tiene el poder suficiente, tu mente tiene el poder suficiente para lograr que se te caiga el pelo sin haber tomado absolutamente nada, o sea, con un placebo, eso que dices es completamente cierto. Claro, si yo agarro este agua y me convenzo de que yo la puedo programar y cambiar su estructura molecular, es igual que me diga físicamente a alguien que no es posible. Si yo me lo creo, es posible que bebiéndome este agua y pensando que al bebérmela yo podré conseguir mi reto, lo consiga. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy usando esto
como un juego simbólico para convencerme de que yo soy alguien que no soy. Es decir, por eso hablaba de la simbología, lo importante que es la gente que es muy materialista, por eso nos han dicho que todo es material. O sea, primero era la religión, que hay un padre, que hay un pontífice que crea un puente entre Dios y él, que él te da la información porque tú no puedes conectarte por tu cuenta, y cuando ya les empezaba a no funcionar, fueron a la ciencia oficial, que no es la ciencia es quien investiga, quien observa, quien tiene curiosidad, ¿no? Es una ciencia dogmática que te dice, la realidad es así, no existe nada, venimos del mono, venimos del azar. Claro, si vengo del azar te puedo racionalizar todo mucho más, no vas a ir a lo mágico, porque eso son tonterías. Entonces, ahí te van guiando también, está el del martillo. Sí, aquí empezó. Bueno. Espero que no se escuche mucho en los micros, pero bueno, si no, en todo caso lo sentimos mucho en casa. Pero esto es parte, ¿ves? Nosotros vivimos mucho las escenas como que pasa lo que tiene que pasar. La vida te habla ahora. Está diciendo, está martillando, está diciendo esto que entre, esto que entre. Vete a casa del vecino y bájate la hostia. Bueno, también. Pero nosotros, o sea, es curioso, pero, por ejemplo, viniendo aquí en coche y luego en tren, veíamos nombres de publicidades que tenían que ver con cosas que nos estaban pasando. La vida te habla todo el tiempo, pero no estamos en intuición, no estamos en simbología, estamos en racionalización o en reacción emocional. Entonces, esto que decías de la estructura molecular, claro, es que la historia ya no es si es científico o no, si es físico o no, es si yo me lo creo. Es que te podría contar, hemos creado un lenguaje de sugestión, por ejemplo, que se llama Origen, que va de jugar a que el cuerpo se crea que estamos conectados a esa conciencia que somos más allá de aquí, ¿no? Y cuando tú te lo crees, te pasan cosas. Yo me he quitado un bulto, yo he hecho cosas, no lo consigo todo, pero sugestiona al cuerpo. Yo tengo claro, lo explico, estamos sugestionando al cuerpo, haciéndole creer al cuerpo que estamos conectados. Que yo creo que estoy conectado, pero mi cuerpo no. Voy a convencerlo. ¿Por qué? Porque el Centro de Matemáticas del Corazón de Estados Unidos, que son científicos top, esto no lo dicen en la tele, no interesa, descubrió que el corazón genera un campo electromagnético de 5 metros de diámetro, que literalmente, según lo que escribieron ellos en inglés, obviamente, te conecta a una inteligencia superior que trasciende el tiempo y el espacio. Claro, esto, ¿cómo lo van a contar? Es como cuando Bruce Lipton, experto mundial en células madre del mundo, en Estados Unidos, descubre que no es genética la cosa, que los genes se pueden cambiar, que es la creencia de la célula la que crea lo que la genética activa. Entonces cambia tu creencia y no activarás el gen. Claro, tuvo que irse a dar un concierto tras otro con su grupo de rock durante un año, coger una ¿cómo se llama? Abstención, o ¿cómo se llama? O sea, sí, dejar de trabajar. Una excedencia, exacto. Porque decía, ¿cómo le cuento esto a mis colegas? Claro. Lo tomaron de loco y se tuvo que salir un poquito del Bruce Lipton, lo podéis buscar, ¿no? Claro, está lleno de gente top que ha encontrado cosas, pero no son lo que la política, la razón está aceptando ahora. Entonces, eres el loco hasta que dentro de 20 años pues todo sea normal y todos te digan, esto es lo normal. Y tú digas, pero si a mí me estabais quemando por esto, y no se acuerda nadie. Claro, claro. Otra de las cosas que habían en la lista muy, muy interesante, llamó mi atención, es que Dios no es lo que la gente cree que es. Bueno, claro. Ahí conectamos con las visiones de lo que llaman Dios, ¿no? Que nos han entregado, que fíjate que nos tratan como a niños pequeños. O sea, te crees que Moisés separó las aguas, pero no te crees que yo qué sé, que pueda yo estar captando algo, ¿no? Es como que está muy bien articulado. Entonces, digamos que había que sacar la divinidad del ser humano y ponerla fuera. Porque si entendiéramos que somos nosotros esa fuerza, de hecho, ese ser, ¿cómo decimos? Este hombre, este Illuminati, sí me dijo algo. Nos llevó a un castillo. Me llevó a mi aparte de ese castillo y me dijo, mira, yo contacto con seres de quinta dimensión aquí. ¿De quinta dimensión? De quinta, sí. Y son unos rubios con los que yo hablo y me cuentan cosas. Por eso él era un poco mago, ¿no? Y yo dije, hostia, bueno, primero en ese momento me tomo un poquito como a ver, pero ahora con el tiempo empiezo a leerlo de otra manera, ¿no? Me dijo, y me dicen que somos nosotros tratando de crear aquí lo que allá hayamos creado. Es como si yo pudiera volver a mi yo de 20 años y decirle, oye, tío, pero no puedo hacerlo, tal vez sí. Si yo me focalizo y empiezo a mandarle quizá lo que yo capté para no tirarme por la ventana a los 27 años, cuando yo hacía sangre, los médicos no me encontraban nada y tenía miles de síntomas, igual no me tiré por la ventana porque yo ahora me digo a mí mismo, no te tires. ¿Y qué pasó? Que entonces abrí mi cabeza y dije, para tirarme voy a buscar alternativas aunque sean una locura para mi familia. Y me fui con mi maestro. Y me enseñó todo esto. Y me entró a un mundo y me quitó todos los síntomas en una semana. ¿Cómo? Haciéndome pensar diferente y creer diferente. Me sugestioné de otra manera. Lo hablaremos así. El esoterismo, el ritual, lo simbólico te ayuda a introducir la información en el subconsciente bajo impacto emocional y repetición. No es una tontería, es que cuando lo estamos escenificando, mi mente subconsciente se lo está creyendo y yo no. Entonces, la idea de Dios ha sido muy metida dentro de nuestro subconsciente, desde niños.
Pero se ha descubierto que hay una matriz, y la matriz holográfica, una fuerza que lo ordena todo y que somos fractales de esa fuerza. Todo es fractal en el universo, ¿no? O en la vida. Entonces, la idea de Dios es recuperar el que somos nosotros, esa fuerza proyectada en todo lo que existe, ¿no? ¿Qué han hecho? Han secuestrado esa idea de Dios y nos la han pintado como algo paternal o como algo maternal, siempre como algo externo a nosotros. Entonces, ¿quién maneja ese poder? Volvemos al Vaticano. Es el Vaticano. Que cuando tú te registras en el registro de nacimiento, tú aceptas ser propiedad del Vaticano. Pero el Vaticano no es el Vaticano, es Babilonia. ¿Esto serían solo las personas cristianas o estamos hablando que todo el mundo entrega...? Todo el planeta. O sea, tienes que entender que el planeta lo manejan una gran corporación, subdividida en corporaciones, y no hablo de empresa ahora, y que manejan unas narrativas que han bajado al terreno legal. O sea, el acuerdo verbal, el poder de la palabra, el acuerdo verbal, yo te digo algo, si tú confías, ¿de acuerdo? Lo ponemos en un contrato, es un documento, documenta que tú y yo tenemos un pacto. Pero cuando yo armo un sistema que eso te atrape y tú no lo sepas, tú necesitarás del sistema y al mismo tiempo, mientras los necesitas, te atrapa. Es el móvil. Lo necesitas, pero te atrapo. Te escucho, te estudio, sé cómo manejarte, pero tú no necesitas. Me lo pides. Entonces yo he creado algo perfecto y eso se hace a nivel simbólico primero, luego bajando la narrativa legal y al final los contratos son simbología pura. Fíjate que un partido de fútbol o un partido de tenis son dos equipos, un juez, un árbitro que arbitra y aunque pase lo que sea, el árbitro es el que decide. Un juicio es lo mismo. Pase lo que pase, el árbitro decidirá lo que es. Y hay dos equipos y hay dos abogados que te representan. Porque tú no te puedes representar a ti mismo, porque tú eres un muerto. Tú eres un zombie, tú eres alguien que no tiene valor. Por eso tu nombre se escribe en mayúsculas. Pero el abogado también es un muerto, ¿no? Sí, pero es un muerto con el privilegio de representarte. Porque conoce el lenguaje y está validado. Necesita un permiso, tienen que dar un título. Si te dan un permiso, tú puedes conducir. Si no, no. Te puedo multar. ¿Y tú quién eres para multarme? La policía. La policía, viene de política, es la policía que sirve al político y el político sirve al sistema. Es una pieza del sistema que usa a la policía. Yo tengo amigos policías, o sea, todos mis deseos son maravillosos además, pero es algo inconsciente. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Esto no es racional, esto no tiene sentido. Claro, desde la configuración no simbólica sí, pero simbólicamente tú imagínate que eres chino y nunca has visto Europa. Llegas a Europa y tú oyes a todo el mundo hablando y hacen cosas. ¿Tú con qué te quedas? Más con lo simbólico que con lo que dicen, porque tú no lo entiendes. Aún así entiendes un avión, entiendes un barco, entiendes un contrato. Imagínate que no entendieras nada. Claro, ese es el lenguaje que nos está programando. Es que tenemos también muy normalizada la falta de libertad. Sí. A mí es algo que me molesta muchísimo y que cuando miro a mi alrededor veo que no genera tanta molestia. O sea, a mí, por ejemplo, que me tengan que decir no puedes ir en la moto sin casco, digo, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Claro. Es mi moto, es mi casco, es mi vida, es mi decisión. Claro. ¿Por qué no puedo ir en la moto sin casco? ¿Y quién eres para decirme tú y para decidir tú que yo no puedo ir en la moto sin casco? ¿Por qué? Fíjate, ¿Por qué? No lo entiendo. Una cosa que todo es como si fuera un rito iniciático, pero ¿qué pasa? Que si el contrato que tú vas a firmar tiene que ver con cómo se ha armado la cosa que tú quieres armar, entonces ahí no estás siendo tú el que arma el rito. Es como estás entrando en el juego y en las normas, ¿vale? En el momento que tú eres consciente de esto, tú puedes armar tu propio rito, tú te puedes validar a ti mismo, tú puedes hacer un ritual, escenificar algo simbólicamente y decidir, como decía, ¿no? Con el vaso de agua, pues con cualquier cosa, decidir yo me valido ante esto, yo ahora a partir de ahora yo soy esto. Claro, pero para este sistema donde vivimos todo tiene que ser validado por un sistema, entonces de esa manera es que yo tengo el poder sobre lo que tú te vas a validar. Esto es verdad, esto no es verdad, punto. Nadie discute. Y nunca puedes salir de ahí, es imposible. A no ser que te vayas. Hay gente que lo ha hecho. Hay no sé cuántos ciudadanos en el mundo viviendo al margen de hecho, un policía no les puede multar, no te pueden cobrar impuestos. Han salido completamente, hay que ser muy hábil, conocer mucho todo esto. Y luego también... Pero ¿hay territorios así? Más que territorios, tú eres el territorio. O sea, si tú sabes lo que decir y lo que hacer... el juez te manda a casa, no puede hacer nada, pero muy poca gente sabe. Y no se enseña porque atacarían a esa gente. Porque es un poco el estado de Orwell. O sea, yo lo he vivido en Alemania, en Berlín. Hay un tipo de ciudadano en Berlín
que tienen mucha conciencia colectiva de lo correcto y se erige policía, no todos, pero había unos cuantos que yo me acuerdo que no se puede bañar en el lago. Bueno, pero yo voy a mojar los pies y me venía alguien, no se puede. Yo decía, ¿usted es policía? Déjeme mojar los pies y ya vendrá un policía a decírmelo. Luego entendí que al ser extranjero de allí, respetar las normas, ¿no? Pero es un poco lo que nos pasaba con la policía de balcón, ¿no? El propio pueblo se encarga, desde su inconsciencia, de hacer eso por ti. Es lo que busca el poder. No tener que hacerlo ellos. De hecho, ellos no se mojan nunca las manos. Ellos no reciben la mayoría del karma de lo que hacen, porque ellos juegan limpio. Lo que pasa es que el brazo ejecutor es el que no sabe y es el que se la juega. A ver, es que no me quiero meter en terreno pantanoso y hay varios terrenos pantanosos aquí. Pero cuando vino el remedio de lo que pasaba en el 2020, sí, los que proponían el remedio hacían firmar un papel que ellos no se responsabilizaban de los efectos. Joder, esto te lo dice todo. O sea, yo te compro un coche y dices, no, pero yo un papel que yo no me... Hombre, joder, no me jodas. Vale, aquí hay algo que falla, que no cuadra. Es lo mismo. Entonces, los de arriba están cubiertos. Son los de abajo los que pringan. Porque ellos, por un poco de poder, hacen lo que les dicen y tienen el poder. Ya, pero cuando toque te pondrán ahí expuesto, no les importa. ¿Te crees que cae el emperador? No, cae el títere, luego pongo otro. Si los pongo yo. Entonces, hay cosas muy bestias de decir, muy bestias. Y hay una que no sé si decir porque es muy bestia. Y va a herir muchas sensibilidades, que es lo peligroso de hablar desde esta libertad. Que la gente se lo toma personal porque en la mente subconsciente va a sentir un ataque y ¿qué dice? ¿Está loco? O sea, claro, porque no estás recibiendo la información, estás reaccionando. Yo voto porque la digas, ¿eh? Mira, vamos a empezar por lo suavecito. Vamos a la Iglesia Católica otra vez. Una vez más tengo amigos católicos, no tengo nada en contra. Estoy hablando por mí, de lo mío, de mi experiencia. Por mi culpa, por mi mala culpa. ¿Qué hay aquí? Corazón. ¿Con qué te conecta el corazón? Con el campo electromagnético que te conecta a esa conciencia que puedes llamar divinidad, lo que tú quieras. Esa intuición, el corazón intuye, no está aquí. No se preocupa, sabe. Intuye, se deja llevar, se abre a la vida, respira la vida. Empieza a entender la simbología sin saber simbología. Hostia, un pájaro justo cuando digo esto, qué fuerte. Empieza a captar más cosas, ¿vale? En lugar de esto, ¿por qué no dices yo soy Dios, yo soy la hostia, yo lograré esto? ¿Vale? Ahora vamos a lo que iba a decir. ¿En qué se basa un rito satánico? Imita el rito católico, pero lo invierte todo. Ya, está muy bien. Nos montan siempre la polaridad. Lo oscuro y lo luminoso. Ya. Y ahí nos meten, nos polarizan todo el tiempo. Derechas, izquierdas, Barça, es igual, en todas partes está. Feminismo. Buscarán la polarización, porque la propia vida se intenta compensar. Y si yo polarizo un polo, el otro para compensar se acrecentará. Y entonces lucharán. No interesa el equilibrio, no interesa la reflexión. Entonces, tú miras el símbolo, la simbología de... Yo he estado metido ahí muchos años, porque yo tuve una educación en el Opus Dei. O sea, imagínate si yo tengo ganas de atacar eso. No, yo tengo gente ahí, muy amigos, muy majos. Pero claro, yo tengo que reconocer las cosas. Yo manejo el lenguaje simbólico. Lo entiendo ahora. Yo veo una misa y digo, a ver, ¿qué hacen al fin y al cabo en un ritual satánico de los más bestias? Matan a un inocente, se comen el cuerpo y beben su sangre. Simbólicamente, ¿qué hago yo en la Eucaristía? Simboliza la muerte de un inocente, el Cristo, me bebo la sangre y como su cuerpo, ¿o no? ¿Seguro que estoy haciendo lo que creo? Aquí acabo de pegar una bomba que vas a ver, la que vamos a liar. Pero yo hablo de simbología, no me meto con nadie. O sea, si para ti eso simboliza una cosa y lo tienes claro, perfecto. Pero ¿es lo que simboliza? ¿Por qué el sacerdote está encima y yo estoy abajo? ¿Por qué todas las cosas están como están? ¿Nos preguntamos algo o confiamos y entramos a todos los sitios sin saber lo que se está armando? ¿Por qué hay una alfombra roja que simboliza la sangre? ¿Qué está pasando ahí más allá de lo que yo creo? ¿En dónde me está poniendo a mí? No se trata de ponerse ahora conspiranoico y no poder salir de casa. Se trata de decir, a ver, vamos a mirar más amplio, ¿no? No somos conscientes de dónde estamos y lo que estamos haciendo. Y todo eso va creando realidad, va creando densidad, porque hace que lo normalicemos tanto que nosotros mismos impidamos que el otro sea libre y haga otra cosa. Y algo que me llama la atención es el tema de los rituales. Los veo presentes en un lado, en otro. Antes comentabas que a lo mejor para hacer algo, para hacer algo que pueda ser útil o beneficioso para nosotros, también se pueden hacer ciertos rituales. ¿Qué significado tiene un ritual? ¿Qué uso? Un rito tiene sentido si hay un mito detrás que se representa. Es decir, todos estamos representando mitos. El que intenta siempre emprender y nunca le sale. Pues el Sísifo, ese que subió a la piedra y se le cayó otra vez, creo que era Sísifo, ¿no? Y se le volvía a caer, pues lo habían castigado los dioses. O sea, pero no son solo mitos griegos, nuestra vida es un mito. Estamos reproduciendo nuestro mito, nuestra configuración nos lleva a reproducir una vivencia constante, es como un bucle. Romper ese mito, romper ese bucle se rompe con rituales. Lo que pasa es que hay rituales más grandes y más pequeños, que es yo voy a simbolizar en un ritual
con intención, lo que quiero que mi mente subconsciente, que es como un niño de 3 años que me está escuchando todo el tiempo y me está mirando y aprende a través de mí, que es este sistema nervioso, ¿no? Que el sistema nervioso diga, hostia, esto que estoy viviendo porque cree que es real es así, por tanto, yo no soy lo que creía. Entonces, el problema es que la gente busca rituales colectivos y eso es muy delicado. El tema es el ritual haciendo propio el poder sobre el ritual, porque si yo uso simbología de otros y no sé transmitirla a mi propio ritual, estoy en el terreno de otros y me meto en líos. No, el tema es, sal de todo y crea tus propios rituales. O sea, mucha gente lo hace. Este vaso es el vaso que me regaló mi padre antes de morir, para mí simboliza algo y cuando lo llevo me da suerte. Es un ritual que arma un mito nuevo en tu vida. Yo tengo suerte cuando cojo el vaso. Objetos, pensamientos, palabras clave. Estamos sin querer haciendo eso, pero nos están creando rituales para nosotros a nivel colectivo y personal. De hecho, nos están programando. A ver, ¿qué son? O sea, tú vete a la televisión. ¿Qué hay en la televisión? Programas de televisión. Programas de televisión. Te programan. ¿Por qué se usa el ocio? Porque el ocio es... O sea, tú cuando eres más receptivo a nivel inconsciente. Cuando estás en ocio. Estás relajado, disfrutando, distraído, en una película, comiendo palomitas o comiendo mientras ves el telediario. Ahí yo te la cuelo y entra más fácilmente. En estados de somnolencia, en estados de relajación. Entonces yo ahí te distraigo, te hago sentir emociones y mientras tanto te voy colando la información a nivel colectivo. Y te voy programando día a día, mes a mes, año a año. Y como está en casi todos lados, tú no te das cuenta, pero yo te voy configurando para que tú veas una locura todo aquello que no sea lo que yo quiero que tú veas. ¿Funciona con todo el mundo? No. Funciona con una mayoría. Me basta un 70% para manejar el mundo. Claro, pues ese 70 también a su vez va a ser una presión social, entiendo, exacto, ¿no? Un exacto. Peer pressure que al final de ese otro 30 que a lo mejor no pasa del todo por el aro, un 28... Claro. No reaccionan y ese 2% que reacciona no es significativo porque se le ve como una minoría tan pequeña que se puede aplastar y ya bueno, está, ¿no? La disidencia, los desinformadores, todo lo que están tapando siempre y de hecho tú puedes crear rituales propios, que es lo que enseñamos a hacer nosotros, manejando el lenguaje simbólico para armar, bueno, así hemos logrado lo que hemos logrado en nuestra vida, comprendiendo esto y aplicándolo. O sea, estamos donde estamos porque hace 3 años lo diseñamos, pero es que un emprendedor o un empresario con conocimiento de todo esto, un Tony Robbins también, ellos hacen esto de forma natural. O sea, hay gente que lo lleva programado. Ellos, de alguna forma, aunque no sea de esta, han entendido cómo funciona, que es yo tengo que autoconvencerme. Se usa más en el coaching, de forma más así, pero es que es lo mismo. Autoconvencerme, es lo mismo. Claro, autoconvencerme para que yo crea que puedo hacer algo y cuando lo creo, ya lo tengo, entonces ya es real. Primero es mentira, pero como para mí va a ser real, interpretar esto, jugaré a ser esto para que sea real. ¿Qué hacen? Que juguemos a algo para que nos lo creamos. Yo juego a ser esclavo sin saberlo, entonces para mí es normal que me pidan el DNI, un señor por la calle. ¿Por qué me lo pides si no he hecho nada? Total, es que esto lo llamo, y lo he dicho cientos de veces en mi Instagram, en mis vídeos de YouTube, en este podcast, que yo lo llamo autoengaños porque para mí es como vivir en una paradoja. Yo me autoengaño de algo que no es real, pero tengo tanta confianza en ese mecanismo que sé que acaba siendo real. Entonces nunca fue un autoengaño y nunca fue irreal. Se convierte en una paradoja, pero funciona, ¿no? Entonces, y me acuerdo una vez hablando esto con una psicóloga, me decía, claro, pero eso no es real. Y digo, claro, pero o sea, yo le respondí, ya, pero es que lo que es útil es más importante de lo que es real. Claro. Y digo, si para mí es útil, a mí no y sé utilizar este mecanismo, no me importa que sea real, porque yo lo convierto en real aunque sea irreal, entonces nunca fue irreal. Es una paradoja, pero funciona y cuando lo entiendes es algo que yo creo que también es parte del coaching, ¿no? Que cuando entiendes y aprendes a utilizarlo en tu favor es algo que dan ganas de transmitirlo porque lo ves en otras personas de forma tan clara. O sea, no tengo más que abrir los mensajes en Instagram y decir, por ejemplo, el lenguaje tan negativo que usan consigo mismos, digo, es que cada vez que sale una palabra en tu contra por tu boca, te estás autoconfigurando, te estás programando para el fracaso. Exacto. Deja de hablarte mal en primera instancia y después empieza a hablarte bien y a pensar bien de la forma de lo que quieres conseguir. ¿Qué son los hábitos rituales? Total. Claro. Son rituales. Lo que pasa es que al no darle la palabra ritual no parece que tenga una connotación sagrada. Y entonces, como no es sagrado, es algo que, bueno, va. Porque como empieza a ser sagrado, empezaré a plantearme cosas del poder que tengo yo al hacer eso. Pero la palabra sagrado me conecta. Sagrado significa hacer sagradas las cosas. Entonces, esto es sagrado para mí. Esto lo dijo mi padre. Entonces, el ritual es más sagrado. Porque encima de que te funciona lo dijo tu padre. Entonces, eso crea una fuerza, un poder personal que no interesa que tenga la población. Entonces, fíjate lo que le dijo Picasso a Gertrude Stein cuando la pintaba, ¿no? Cuando acabó de pintarla, dice, no se parece a mí. Y Picasso dijo, ya se parecerá.
Ahora, ¿tú cómo conoces a Gertrude Stein? Por el cuadro de Picasso, que es más famoso que Gertrude Stein. Claro, porque al final esto no es real. Yo vengo dentro de 3 meses y te lo voy a mostrar como es real. En otro tiempo yo ya lo he hecho. Yo te lo voy a traer dentro de 3 meses. Y traes y dices, mira, lo he hecho. ¿Cómo lo has hecho? Qué casualidad, qué suerte. No, yo lo he proyectado, lo he visualizado. Nosotros visualizamos cada día. Lo he proyectado, lo he decidido, lo he focalizado y obviamente a través de los rituales, los hábitos diarios, creando la fuerza ritual de la intención de lo que quiero que sea cada cosa que hago y para qué sirve, yo voy reforzando esto y, hostias, voy logrando los objetivos. Hace un tiempo que conocíamos muchas de estas cosas, pero nos faltaba el foco, la parte empresarial. Vale. Creamos la empresa y nos pusimos fuertes a formarnos con mentores millonarios, con gente que maneja esto con resultados y dijimos, es que lo que nos faltaba es esto. Teníamos un conflicto con el dinero y con muchas partes que nos impedían utilizar este conocimiento más allá de cosas que son menos dirigidas a impactar fuera, ¿no? Pero claro, es lo mismo. Vale, y lo que comentaban al principio de la importancia del arte, por vincularlo aquí, ¿qué nos permite, qué puertas nos abre el arte, qué significado tiene en nosotros? ¿Qué es un anuncio de publicidad? Una pieza de narración, arte, poder de la palabra, ¿vale? La narración. La narrativa que te cuentan, el poder de la imagen, la representación, los colores, la música. Es una obra de arte. Sí. Aplicada a vender. ¿Qué es una película de Hollywood? ¿Qué es un ritual? Cualquier ceremonia oficial, cualquier ceremonia, los Oscars, todos son rituales. Tú miras los Oscars y flipas lo que te están contando ahí. ¿Qué está pasando ahí? Todo eso... ¿Tipo? ¿Qué pasa en los Oscars? Bueno, empezando por la estatua y lo que simboliza, la alfombra roja, las estrellas, que tú miras cómo brillan. Tú miras a las estrellas que te van a contar lo que tú quieres. O sea, yo ya no miro mi propio brillo, yo miro las estrellas. Yo estoy mirando todo el tiempo lo que hacen las estrellas. Es diferente que yo mire qué hace Tony Robbins para aprender cómo lo hace. Eso es diferente. Es mi referente. Me inspira. Pero cuando yo lo idealizo, este es el símbolo de Cristo. Cristo significa el que se unge a sí mismo. Cristo, etimológicamente, significa el ungido o el que se unge a sí mismo. Es yo soy el que me unjo a mí mismo. Yo soy el que tengo que renacer cada año. Esto viene de la astrología. Cada año yo renazco. Son 2 ciclos. Yo aprendo de los ciclos y me hago más fuerte. No interesa. Interesa que esté fuera de ti. De hecho, rezar a alguien de fuera es dar el poder fuera. No, esos arquetipos son espejos en los que tú puedes mirarte para decir, ¿yo qué necesito para hacer esto? Lo que hace Tony Robbins ahí, vale, lo voy a aprender y lo voy a hacer yo. Eso es un arquetipo. Pero los soltamos fuera y los idealizamos. Entonces, las estrellas de Hollywood o de la canción o del pop nos ponen estrellas que brillen y que logren lo que nosotros no, para que vivamos a través de ellos. Y entonces ellos nos contarán lo que tenemos que hacer nosotros, como a través de sus películas y sus canciones. Escucha las letras, observa las simbologías de todos esos shows, que no son los actores y actrices normalmente. Algunos sí, que lo saben, otros no lo saben. Te pagan, has logrado tu sueño, haces lo que te digan. El productor es el que está recibiendo órdenes. Por eso todo coincide, si no, ¿cómo se ponen de acuerdo? Entonces, ese poder del ritual es el mismo que tú puedes utilizar para ti. No sé cuál me acuerdo que la pregunta era esta, ¿no? Los rituales... El arte. El arte. Entonces, el arte, sí. Todo eso es arte. Fíjate, no hay nada que no haya arte ahí. El arte sugestiona al subconsciente porque te hace sentir real lo que representa. Si ahora represento aquí que tengo una pistola y te amenazo y además le disparo a él y yo he patado con él, que se cae al suelo y que le sale sangre y tú te lo creyeras, por un momento tú te crees que soy un zumbado y he matado a tu compañero, a tu socio. Vale, tú imagínate que lo interpretamos y el subconsciente se lo cree. Se queda pillado. Entonces tú imagínate que yo te represento toda la vida que el mundo está en lidia, que todo está mal, que todo está fatal, todo el tiempo en los noticieros, que usan el arte, te representan. O sea, te estoy contando lo que pasa y tú lo estás viendo en las imágenes. Mira cómo caen. Mira qué pasa aquí, mira cómo están en guerra. Y tú vas comiendo y te lo vas comiendo mañana, tarde y noche. ¿Qué estás programando en mí a través del arte? Pero el arte parece que es otra cosa. No, todo es arte. El arte a nivel, digamos, etimológico, arte, significa el pilar para crear. Es el pilar que uso para crear. Yo uso, es el arte. ¿Qué arte tienes? Fíjate, el arte de la guerra, el arte de crear pasteles, el arte de hacer una empresa. El arte lo unifica todo. El arte es la capacidad de crear que tenemos todos, pero no nos ha enseñado a manejarla. Nos creemos que crear es imaginar y tener una idea. No. Crear es algo muy bestia. Estamos creando cada día con lo que pensamos, sentimos, vibramos, hacemos y deseamos. Claro. Cada acción, cada movimiento, cada lo que nos contamos, todo eso tú lo puedes escenificar con arte para hacer creer a tu subconsciente lo que te conviene cada día. Totalmente. Claro. Y la emoción se entra mucho con sonido. Con lo que ves y con lo que escuchas. Porque cuando tú ves... Hay gente, ¿no? Ve una película y
tanto se puede estar programando y no lo sabe, pero también es verdad que se puede inspirar y decir, hostia, por ejemplo, mira, vamos a ir a la película Barbie, por ejemplo. Aunque no esté Enrique aquí, es igual, vamos a hacer un spoiler de Enrique si un día hace la de Barbie, ¿no? Barbie es un anuncio publicitario para transformar la narrativa y la visión que tienes de la marca. Barbie se había convertido en una marca antifeminista. Es la princesita que está en casa y ella, ¿sabes? Sí. No se vendían Barbies. Entonces, no ¿qué haces? Empoderada. Exacto. Entonces vamos a empoderarla. Pero vamos a crear una película, no se lo va a querer nadie. Vamos a crear una película en donde en un viaje, donde lo harán actores que atraigan a mucho público y a mucha gente joven que compran Barbies, le mostremos cómo Barbie fue creada de una manera, se pervirtió por unos hombres que están ahí todos son hombres, y la propia Barbie y la mujer creadora, que era una viejecita que sale al final, que la he visto para ver todo esto, ¿no? Pero yo lo estudio. Ve a la gente que, entonces Barbie es feminista y Barbie es liberada y todos compran Barbies. Y mientras tanto te van mostrando todos los juguetes, todo lo que van haciendo, es brutalmente brillante. Pero tú ahora mismo, a nivel colectivo, has creado una narrativa, colas como, vamos, no se veían los cines hace años, ¿no? Una narrativa donde todo el mundo está comprando Barbies, las niñas, la mujer, las personas. ¿Qué has conseguido? Transformar la narrativa del psiquismo de un grupo de personas a través del arte. Pero eso se puede hacer para convencerte de lo que tú quieras y desconfigurar las creencias que te dan existencia y te identifican con el personaje que tú has creído que eras, que es ese que le impide, o sea, que te impides hacer muchas cosas. O sea, en tu caso, por ejemplo, no te impides muchas cosas. Llevas una configuración cojonuda. En otras igual sí, pero en muchas no. Pero hay gente que está completamente abducida y no se permite ser lo que vino a ser. Entonces están, generan todo ese hater, ¿no? Estoy tan rabioso y que solo estoy en la cabeza viendo lo que destruyo, porque no estoy feliz, no estoy conectado. Claro, pero el típico hater está totalmente bajo control. Totalmente. ¿no? Porque se mantiene enfadado, distraído. Sí, claro, ¿no? Claro. Entiendo que en el momento que tú dices, pues yo soy del Madrid y estoy contra los del Barça. Yo soy antifeminista, estoy contra los feministas. Soy anti-X política, o sea, cada vez todo... Y es algo que se percibe con mucha facilidad, ¿no? La sociedad cada vez está más polarizada. Entonces, lo que comentabas antes, en el momento que sale una corriente de pensamiento, digamos, un poco más extrema, genera la corriente opuesta como contrapartida, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más influido, cuanto más enfadado, cuanto más indignado estás, también más manipulable y más... Total. O sea... Y fíjate que el inconsciente, como funciona por asociación y da mucho poder a la sangre, por eso está todo el tema familiar ahí muy metido, ¿no? Fíjate que se crean una especie de familias. Los del Barça, los de Madrid son como familias. Sí. Es mi familia. Entonces yo peleo contra otro clan. Se reproduce algo muy ancestral que es pelear, se alimentan eso. Entonces son como religiones. Total. Y peleamos contra la otra religión que va en contra de lo que yo digo y me quiere anular a mí. Es porque el inconsciente asocia y fíjate que, por ejemplo, con el independentismo de Cataluña, yo viajaba por España de un buen rollo. Yo siempre he estado con buen rollo en todo el mundo, ¿no? Pero muy bien, yo daba cursos, talleres, conferencias por toda España. Muy bien. Empezó a pasar esto y la gente me preguntaba, no entendían nada, ¿no? Yo decía, no sé lo que pasa en Cataluña, la gente se ha vuelto loca. Había un 10% de independentistas de venta y un 90, un 80, un 50, no entiendo qué ha pasado. Porque hay un trabajo de poner en la mente, en el psiquismo, a través de rituales, de medios de comunicación, de todo el tiempo. Es un martillo, eso es arte aplicado a la manipulación. En los dos bandos, para alimentar algo que a alguien que maneja el poder le interesó. Porque cuando hay gente dividida es más fácil poner soluciones y poner mano dura y hacer algo ahí. Si todo el mundo se lleva bien es muy jodido. Entonces, estaban empezando a unir Madrid y Barcelona de una forma bellísima por diferentes factores y empezaron a dividirlo. Es como ahora lo del feminismo y el machismo, ¿no? Interesa eso. Eso es porque saben que tú buscas familias. Entonces, lo que te tocan es algo muy ancestral y muy de la infancia, que es te tocan a tu familia. Mira, los de allí te roban. Claro. Es la cizaña en Asterix y Obelix, ¿no? Otro cómic que es arte, puro, que te muestra cómo crean cizaña. Pero como tú no te imaginas que alguien pueda estar haciendo esto, tú ves realmente al enemigo en tu frente, ¿no? Claro, si alguien se trabaja interiormente y empieza a entender cómo funciona el lenguaje simbólico, la reprogramación, los lenguajes rituales, y empieza a usarlo para su beneficio, o, como hacéis vosotros también, pues lo que haces tú con los chavales, de otras formas, pero es lo mismo, te voy a ayudar a desconfigurarte a través del físico también. Nosotros estamos también en unas cascadas físicas brutales, nos levantamos a las 7 de la mañana, hacemos Wim Hof, respiración, ducha de agua helada, hacemos de todo, hacemos 4 horas de cosas, porque entendemos que el cuerpo es fundamental, porque es el templo, es el avatar que te permite... Total. Conectar mejor con todo eso. Si estás sucio de frustración, eso va a crear... Es más fácil encontrar un enemigo. Cuando no es así, dices, espera, pero ¿aquí qué está pasando? Te das más cuenta. Entonces ese lenguaje simbólico sirve para el que se atreve a entrar a empezarte a convencer, pero tiene que ser muy bien escenificado.
Por eso Jodorowsky lo llevó a la psicomagia al extremo, porque era vida o muerte. Eso, hostia, te vas a morir, pues mira, ponte en pelotas en medio de... Bueno, yo he hecho cosas de estas, ¿eh? Empecé así, yo hace 25, 30 años, más 35 años empecé haciendo actos de psicomagia, estaba por Barcelona en pelotas, en medio del Paseo de Gracia, los coches venían, yo saltando. Yo he probado de todo, yo estaba muy zumbado, pero yo era un niño muy bueno. Y me descongestioné y me fui al otro extremo, ¿no? Para comprobar hasta qué punto ese impacto te podía ir transformando. Y yo no me reconozco. Digo, ¿cómo puedo haber llegado a ser así? Si era un niño tímido, introvertido, que no iba a hacer nada en la vida, somatizando siempre cosas, enfermedades. Yo no tengo nunca nada ahora. Claro, es todo lo que estoy haciendo. Este también ha tenido un viaje brutal. De las discotecas, DJ y tal, ahora usar todo esto de otra manera. Porque permitimos que eso entre y claro, esos rituales ya nos los arma la vida y los aprovechamos. Pero si no, hay que provocarlos. Me cuesta lo mismo pensar, desear, sentir y crear desde una dirección que desde la otra, pero es más fácil seguir encerrado, frustrado, justificándome y atacando al que brilla un poco, ¿no? Y esté fuera de mi paradigma. Luego ponían en la lista también que nos configuran y nos programan para ser esclavos. Es un poco esclavos de esto mismo que estábamos hablando, ¿no? Esclavos de opinión, esclavos de pensamiento, esclavos de no tener criterio propio, como decíamos al principio, sino de estar... y esto sería también por parte de las élites como tal, pero a mí hay una cosa que quería preguntar también. O sea, las empresas, las grandes corporaciones también son un brazo ejecutor de las élites. Absolutamente. O sea, esta percepción que tenemos de que el sector privado, bueno, que funcionan ya por su... O sea, podrían tener también que, digamos, que el contenido que se nos proyecta a través de Netflix venga con una intención. Es que no es privado del todo. O sea, mientras todo es propiedad de unas élites, no hay nada privado. Hay una parte que parece privada y otra que no, pero manejan las dos. Pero en el mundo de las empresas tiene que haber un punto de crecimiento en el que entra. O sea, yo, por ejemplo, tengo empresas, pero no tengo contacto con absolutamente nada, me refiero a que cuando tú tienes una fuerza suficiente, salvo que entres de otro lugar, ¿no? Y vayas subiendo, te van a venir a buscar. Pero tienes una fuerza muy grande, ¿no? A una empresa, o sea, por ejemplo, pongamos en el sector podcast, ¿no? Yo soy bastante pequeño, aunque hemos crecido muy rápido. Estás fuerte ya. Sí, pero por ejemplo, a un Joe Rogan deberían haber venido a buscarlo, el podcast más grande del mundo. Es que es posible. A ver, por ejemplo, a mí me han contactado. No Illuminatis. Me han contactado, ¿cómo lo digo para no decir el nombre? Movimientos muy grandes que manejan poder en el mundo, interesados en que yo, pues como para... No sé, buen rollo, porque en algún momento hice algún vídeo viral en donde decía cosas muy bestias y les interesó. Pero yo dije que no y se quedó ahí, porque obviamente yo no soy tan grande. Yo creo que si tú no molestas en lo fundamental, ya tienen mucha fuerza. Pero es verdad que si pueden tener a los influencers de su lado, mejor, porque es un altavoz, ¿no? Pero no tiene por qué. Y es verdad que no todo es así. O sea, yo estoy convencido de que hay gente moviendo cosas muy grandes y mucho dinero y igual no está ahí metido. Claro. O está metido de otra forma, pero nunca sirviendo a intereses directos de esos. Alimenta eso sin saberlo. Porque al final, mientras tú seas mientras tú conduzcas tu coche como yo quiero, ¿qué más me da? Lo que no quiero es que tú me interrumpas el tráfico. Y si tú me interrumpes el tráfico y es poco, bueno, nos reímos un rato de ti. Pero como sea mucho, bueno, ya ves lo que hace la tele, ¿no? A la que tú dices según qué cosa, ya te sacan ahí a castrar lo que dices. ¿Por qué? No vaya a ser que eso tome en serio mucha gente, ¿no? Eso es otro, para otro podcast. Claro, pero es para otro podcast, sí. Bien. Y luego, a nivel de mecanismos de poder, hablamos de Illuminatis, hablamos de masonería. ¿Cómo...? Para mí, lo que entendemos como Illuminati ahora es un nombre que se le podría... No sé si tendrían otro en realidad. Iluminados son los que tienen la iluminación, la luz. Es decir, tienen la luz, las normas del juego, saben cómo funciona el juego, saben de lo que va el juego. Aunque viene de Baviera y era una logia concreta, yo creo que hay muchas logias, todas conectadas. Digamos, para no hablar así como de... Hay una serie de estructuras arriba, lo que hay más arriba ya es más misterioso, aunque hay gente que tiene sus teorías, y esa estructura crea subestructuras. Pero es que yo puedo comprar ahora McDonald's y que sea una estructura mía, y hasta hace un tiempo no lo era. Se ha expandido tanto que me interesa, porque quiero entrar por ahí alguna cosa. Entonces, han ido creando configuraciones en función de lo que ha ido habiendo y se han ido expandiendo. Pero yo creo que antiguamente ya estaban expandidos, ¿eh? Lo que pasa es que de otras maneras, pero al cambiar la configuración de la pantalla del videojuego, han de cambiar ellos también. Porque ellos no manejan las reglas del videojuego, ellos las entienden. Las reglas maneja la vida. Ellos lo que entienden, o algo más allá, ellos lo que entienden son las reglas, las conocen, se las han transmitido. Lo que pasa es que ellos las usan para un fin determinado, que no es muy el fin que nosotros queremos. Pero
puedes vivir ahí. Ahora, ¿qué está pasando? Como te están quitando tanto la libertad, te enteras de que ya no la tenías, porque tú nunca la tuviste, ni yo tampoco, pero creemos que nos la quitan ahora. No. Cuando tú naciste, te registraron como producto, y tú eres producto y tú pides permiso para todo, y tú dices, pero como dentro del permiso te lo sacabas y lo hacías, pues te valía. Ahora la cosa se está poniendo tan limitante y dices, tú espera, que ahora me toca las narices, quizá por eso hay que despertar. Porque ya no me cuela. Antes se justificaba, ahora esto no tiene justificación, pero ya vivíamos en una realidad que no era real. De hecho, hay gente que, Faber-Kaiser, por ejemplo, murió extrañamente. André Malví tuvo cosas raras. O sea, gente que entiendes que igual, o mucha gente que muere a los 33 años, artistas, porque a los 33 hay un clac, es un número clave, hay un clac en la vida del ser humano en donde se plantean muchas cosas y se les revuelven. Y si te revuelves, pues te quitamos de en medio. Ahora, todos, no, igual no, algunos sí que se quitó la vida, pero quizá todos no, porque todos a los 33 es muy raro. Entonces, te da que pensar, porque el que es un poco conspiranoico, lo que hace es mirar asociaciones. Dices, a ver, si todo se asocia en el inconsciente y en el lenguaje ritual asocia, es muy raro que siempre a los 33 todos los que mueran. Algunos no estarán también siendo impulsados porque no interesa. Por ejemplo, Michael Jackson, antes de fallecer, si es que está fallecido, dicen algunos que no, yo no estoy ahí, pero antes de fallecer, él estaba cantando cosas que ya se rebotaban contra todo eso. Y es Michael Jackson. Me puede tocar los cojones. Cierto. Ese mismo cantor de rap, no sé cómo se llama el cantante de rap. Tupac. Por ejemplo, también. O sea, están tocando mucho los cojones y ya tiene una comunidad de muchos siguiéndolos. Y estos están tocándome los huevos. A estos hay que hacerlos desaparecer, ¿no? Pero usan brazos ejecutores. Ellos están arriba. ¿Quiénes son? Yo no los conozco. Yo conocí a uno que decía que era heredero de esa estirpe y el apellido coincidía. Y por lo que yo vi tenía pinta. Pero yo no puedo decir que yo conozco, porque yo no he estado viviendo eso. Yo hablo de experiencia propia nada más. Y luego me quedé con una frase que dijiste al principio, de que podríamos percibir esta realidad con la que convivimos como si fuera un sueño, y esto era una información que venía de civilizaciones anteriores que, aunque las percibimos como civilizaciones menos avanzadas, podrían estar más avanzadas. ¿De qué civilizaciones estamos hablando? ¿Esto conecta con el mundo egipcio, Atlántida? Es que Egipto no es lo que te han contado. Es que nada de lo que es que tenemos que entender que lo que te cuenta la oficialidad, pero tú lo tienes en los libros de texto, en la escuela, porque la escuela está creada para adoctrinarte. O sea, antiguamente te educabas en casa, porque ya te adoctrinaban en tu pueblo, pues el cura de la iglesia, ya estaba todo muy asumido, pero ahora pues todo está montado diferente desde la industria, ¿no? Y se montó, se monta la universidad también, que es para adoctrinar. Por eso los que están en las universidades les cuesta más abrir la mente, porque tienen un título que se han currado mucho y, hostia, y se lo han dado y les han dado un privilegio, como voy a decir que esto es un adoctrinamiento. Entonces ellos intentan sostener, o sea, es el síndrome del que estaba en el nazismo, había dicho la palabra, espero que no, el que estaba allí, ¿no? Que el judío del campo de concentración que te han vendido, porque después a saber lo que pasó ahí también, que estaba como haciendo de policía de los suyos. ¿Por qué? Porque te han dado un privilegio. Tú vas a decir, vete a la mierda, no, porque al menos yo aquí no sufro tanto. Entonces, eso es lo que está pasando todo el tiempo. Entonces, cuando tú estás entendiendo este sistema, cómo funciona, ya no hay. Es como la pieza, eso de los dominos, que haces un camino de dominó y haces así, sí. Todo se va empujando solo, ya no tienes que. Ellos se empujan y es una estructura que va haciendo así. Entonces, el de abajo nunca sabe lo que pasa arriba. Y la pregunta, ¿cuál era? Que se me ha ido completamente. Estamos de Egipto, civilizaciones anteriores. Sí. Entonces, que alguien todavía se crea que esas pirámides las subieron gente con piedras, esclavos, cuando hoy en día no se puede hacer. Con la tecnología que tenemos, como que alguien fue a la luna en el año de mi nacimiento, tengo 55 años, en el 69, estaba muy orgulloso. Yo nací en el año y ahora digo que vaya mierda, el año de la estafa, la gran estafa. Tendré que, ¿no? Porque tú ves esa cafetera ahora y dices, a ver, ¿cómo es posible que no han podido volver? ¿Por qué no lo han logrado? Y fueron con esa cafetera y con lo que tienen ahora. A ver, aquí no cuadra algo. ¿Cómo se puede creer algo así? Porque te han configurado para defender esa razón, como un ordenador está configurado para defender su programa. Antes que relacionar eso con que puede ser una mentira y se mueva mi mundo y me mareé, prefiero seguir creyendo en ese mundo, porque eso me da seguridad. Y estoy diseñado para fortalecer y proteger mi seguridad. Para defender tus creencias en lugar de cuestionarlas. Es que por eso tú eres muy valiente, porque tú aquí escuchas verdades que igual no tienen nada que ver con lo que tú crees, porque sabes que cuando comes una manzana, tu cuerpo nunca se lo queda todo. Toma lo que le vibra y lo que no lo suelta y no hay problema. No tengo ni por qué pelearme, ni por qué comprar como un dogmático. Escucho y aprendo de cada quien lo que a mí me conecta con algo mío. Esto es lo que no está de moda. Por eso nos encanta estar aquí.
Total. Claro. Total. Es que esto pasa con absolutamente todo. O sea, por ejemplo, la gente que defiende que existe, que se queja, ¿no? Que existe gordofobia, por ejemplo. ¿no? Todas son decir, enfermedades Una cosa ahora, ¿no? Claro. que pasa, que es que cuando tú crees algo lo estás sintiendo. Ah, Y a través del sentir lo estás creando. Mm. Entonces, claro, si yo siento una cosa y tú sientes otra, estamos confrontados, ¿no? Entonces, porque cada uno estamos creando una cosa diferente en un punto. Entonces, Claro. se trata de que al final, cuando tú consigues, a través del arte, sugestionarte y sentir algo, si lo haces conscientemente, estás creando lo que tú quieres crear. Si lo haces inconscientemente, estás creando lo que el inconsciente está queriendo crear. Y ahí está ese punto en el que la conspiranoia te puede pillar también, ¿sabes? Claro, pero si tú piensas una cosa y yo pienso otra, lo interesante sería compartir los puntos de vista y tratar de optimizar cada uno su punto de vista, ¿no? Pero yo lo que veo es que, por ejemplo, yo creo que existe muchísima gordofobia, ¿no? Por Total. ejemplo, ¿no? Una persona y otra persona dice, no, pero es que mi discurso es que en lugar de adaptarse y conformarse con esa situación, si quieres puedes, consigue tu cambio. Ah, pero eso es gordofobia, porque entonces es como que ponen un escudo delante y cuanto más reciben un discurso que pueda ser diferente a cómo piensan, más se van acorralando y más escudos tienen alrededor para defender su postura. Cuando a lo mejor no son ni siquiera incompatibles, sino de decir, oye, vale, ¿consideras que es que hicimos un debate de gordofobia que va a salir antes que este, de hecho? Entonces digo... Mira quién maneja los hilos siempre. Sí. O sea, tú fíjate que surgen cosas espontáneas, otras son creadas, pero se aprovechan todas. O sea, sale un cantante que la pega, voy a ver si lo consigo para mi movimiento. O yo puedo crear cantantes. Yo puedo hacer las dos cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo puedo crear unas narrativas para crear una determinada información o puedo no hacerlo. Pero la clave, ¿cuál está? Fíjate, eso es una demostración de cómo funciona el arte. Yo creo una palabra clave que cree un equipo, una familia, los gordos. Toda la gente gorda se identificará con lo que diré y les diré a los gordos que se les está atacando, que ellos tienen derecho y que tienen que ser sensibles y que mira que les están haciendo y que ellos tienen que reivindicar. Porque automáticamente acabo de alimentar a través de la asociación inconsciente a alguien que tenía eso latente pero no patente, es decir, yo quiero vender un producto y tengo que ver quién tiene latente el interés por comprar algo que no sabe ni qué quiere todavía. Pero yo lo veo y digo, ahí está un nicho. Entonces yo toco el nicho ese de mercado. En este caso, esa manipulación para otra cosa, ¿no? Yo quiero vender una narrativa, no un producto. ¿Para qué? Para crear unos enfrentamientos o una sociedad más débil o lo que sea, ¿no? Entonces yo voy a decirles que ellos tienen una enfermedad, que mira cómo los atacan, que ellos tienen todo el derecho a ser gordos, etc. Y como hay una parte del discurso que siempre es amoroso, porque se usa eso, se nos mandan a la guerra por la paz. Sí, la emoción. Toda la vida, ¿no? La emoción, exacto. Entonces yo a través de la emoción entro el discurso y los asocio a una palabra clave. Ahora escucharemos negacionistas, disidencia, es igual, siempre habrá una, ¿no? Gordofobia. Automáticamente... Ya cuando tú vas por la calle, la gente que dice, este ha tenido gordofobia contra mí, ya no dice lo que le está pasando. Me he sentido... Dice, tiene gordofobia. Ya lo he llevado a la mínima expresión. Ya tengo digamos, un lema. Entonces ya veré gordofobia en todos lados. Es como mucha gente dice, a mí los hombres me maltratan. Tengo un maltrato. Digo, ¿pero qué maltrato te pega? Bueno, psicológico, un maltrato psicológico. Pero dime qué te hace. Me grita. Digo, pero tú también le gritas, que yo te he visto. Pero es diferente. ¿Por qué? Es decir, no, ella ya cree lo que le han metido dentro y lo está defendiendo porque le han dado un valor. Estaba arrinconada y ahora de repente dicen, tú tienes un valor y tienes una fuerza, un derecho, ¿te lo da quién? Algo externo. Al darte esa fuerza, eso es lo que hacemos nosotros al revés, porque eso es arte. Eso se diseña con arte. ¿Cómo lo escenifico para que lo compren? ¿Cómo lo articulo para que lo compren? Porque esto se articula después en los medios de comunicación. En la prensa, en la repetición diaria, el impacto emocional de mostrarte ejemplos, casos. Es más, te hacen películas de esas cosas. Por ejemplo, cuando querían aprobar leyes sobre la eutanasia, salieron 2 películas en ese año, una en España y otra en Estados Unidos, o 3, sobre la justificación de la eutanasia. No importa si estás a favor o en contra. El tema es que hay alguien que a través de una película quiere que tú puedas justificar la eutanasia porque te van a poner un guión en donde tú digas, claro, en este caso sí. Y te suavices inconscientemente. Claro. No importa lo que estoy diciendo. Esto es un ejemplo. Me da igual en lo que estés de acuerdo o no. Mirando a la cámara, ¿no? El tema es cómo me manejan para que yo me vaya moviendo, y quizá no yo, pero sí la masa que está siempre gris, que es la que buscan todos los políticos, siempre. Los fanáticos de un lado no se van a mover, pero esa masa gris crea realidad. Porque tengo a la masa y tengo el poder. Claro. O sea, yo lo que veo que se utiliza, y además se utiliza de una forma muy absolutamente clara, es
Porque en todas las situaciones a la hora de tomar decisiones tú tienes dos opciones. Puedes centrarte en la estadística y en ver proporcionalmente, en mayor volumen, en mayor cantidad, qué te reporta, o sea, o qué te lleva a tomar la decisión que es correcta, o te puedes ceñir a las excepciones y utilizar un contenido emocional, ¿no? Claro. Por ejemplo, la ocupación. Tú tienes dos opciones. Es decir, oye, la ocupación es un problema grande porque reduce el interés en los inversores, porque hay personas que han trabajado toda su vida para tener una segunda propiedad, con sus ahorros han comprado esa segunda vivienda y se la ocupan y ya ese ingreso extra que deberían tener no se pueden, no tiene sentido. Esto en otros países no ocurre. Puedes tener ese discurso racional o puedes enseñar a un caso de una señora mayor que la ayudaron a ocupar y ahora hay que echarla de ese piso y se queda sola y se queda en la calle. Entonces es un contenido emocional que tiene mucho más tirón. Y esto se utiliza en absolutamente todo. Pero es que la gran mayoría de personas, apelando a la emoción, se consigue su reacción y no apelando a la parte racional y a la estadística. Decir, oye, esto es un problema. Ese es el poder del arte. Es que la venta es arte. De hecho, tú estás vendiéndole, dicen, véndele a la mente, no a la gente, ¿no? Hay un libro de Jürgen Klarik sobre neuroventas que es la mente subconsciente. No, la mente creemos que es esto. No, el cerebro, el poderoso cerebro, no estoy en la televisión todo el día, el poderoso cerebro. Claro, no te hablan del corazón, te hablan del cerebro, porque quien maneja tu cerebro es tu mente subconsciente. Tu sistema nervioso lo maneja el 95% del tiempo. Entonces, cuando hablamos de racional, no es racional, es reflexivo. O sea, tú eres reflexivo, tú eres racional y eres emocional, pero tú te pones reflexivo, porque cuando tú puedes escuchar otros puntos de vista y extraer lo que te conviene y lo que no, dejarlo en cuarentena y no tomártelo personal, no estás ni reaccionando emocionalmente ni reaccionando racionalmente, que es voy a defender racionalmente esto y lo voy a atacar. No, estoy reflexivo. Estoy en discernimiento, eso. Entonces, puedo captar, leer, estoy intuitivo. En el fondo estoy más aquí que aquí. No quiere decir que no pienses que esto piensa para esto. No maneja mi mente subconsciente. Por eso te decía que la importancia de todo esto es entender que cuál es el camino para resolver esto. Joder, vivir más desde aquí menos desde aquí. Pero esto no es lo ñoño que nos han contado. El corazón, no. El corazón es esa conexión a ese campo electromagnético que genera ese contacto con lo que llamaban en la gesta el vacío fértil. El vacío creativo, el lugar en donde no hay creencia. Porque no hay mente subconsciente. Entonces tú ahí puedes convertirte en quien quieras, crear lo que quieras y desvincularte de las creencias que te limitan. Y ahí es cuando estamos en... Por eso hablan de meditar. ¡Uah! Que meditar se puede meditar en acción, ¿eh? Yo estoy convencido que tú meditas en acción, por ejemplo. Yo medito en acción. Me cuesta mucho estar quieto. Con la edad lo he conseguido, 55 años ya, joder, tocaba, ¿no? Pero realmente yo medito en acción. Yo estoy mucho tiempo callado, por eso hablo tanto ahora. Estoy en silencio, estoy con mi mujer en la montaña y estoy con las amigas, estoy solo creando. Pero yo medito y es cuando tú notas esa conexión, esa certeza, esa sensación de que algo te lleva. Claro, eso... Tú puedes escuchar a alguien así y es diferente a si lo escuchas desde tu creencia, que a veces también pasa, ¿no? Y empiezas a discutir y dices, ¿por qué estoy discutiendo? Si él quiera tener razón y yo también. A ver quién gana. Es una batalla, es una guerra legal. Entonces, abogados, vamos a un juicio. Y entras al sistema que ellos quieren, que es el sistema de supervivencia y el sistema de encerrarte aquí. Y la gente, mucha gente se cree que estás aquí, vete a las emociones. No, las emociones están aquí. Hemisferio izquierdo, razón. Hemisferio derecho, emociones. No, tienes que irte aquí. Pero aquí no es lo que nos han dicho. Y desde aquí maneja esto, esta conexión maneja todo. No tienes que hacer nada. Te entregas y vas fluyendo. Y cuando no, te vuelves. Te conectas otra vez porque cuando estás fuera es cuando vuelves a luchar y a pelear y buscas qué hacer. No busques. Por eso el deporte, por ejemplo, el ejercicio, te desconecta de aquí. Total. Porque el cuerpo te quita de la cabeza. Fíjate qué fuerte. Esto es un cruce de Peirce. Esto entraríamos a otro tema porque es un tema iniciático de cuadrantes, de cómo manejar el psiquismo. Pero básicamente, ¿cómo logras que un hombre salga de la cabeza? Ahora tengo 5 hombres muy mentales aquí preocupados en la cabeza. Ahora voy a decir algo muy machista, que no se ofendan las feministas, que es por el ejemplo. Puedo poner otro, puedo ponerlo al revés, ¿vale? Ahora entra por aquí una tía buenísima, medio desnuda, paseándose. Ya verás cómo salen de aquí en un segundo. ¿Por qué? Porque te vas al cuerpo. Te vas al deseo, te sales de la cabeza, ¿no? Lo mismo, yo como saco a una persona de la parte, digamos, emocional. Un bucle emocional con el cuerpo. Total. Ponte a hacer reflexiones. Hasta que te tan cansado que te olvides lo que estabas... Porque estás sintiendo que no puedes hasta que puedas. Cuando puedas dirás, pues sí puedo y te habré sacado de allá. Porque hay cruces que se pueden hacer a nivel psíquico, como los principios de la no acción, que son 4 también. Todo se basa en 4 en la densidad a nivel simbólico, que es, yo puedo encerrar la densidad siempre en 4 aspectos que puedo trabajar para lograr conectar las piezas y entender qué 4 fuerzas se pueden estar armando en esta escena ahora mismo. Hay 4 nada más. Si entiendo cuál se arma a nivel psíquico, yo lo puedo manejar, a nivel simbólico también, y a nivel energético y a nivel físico.
Hay gente que lo hace de forma natural, hay gente que lo tiene que entender porque si no, no sabe hacerlo. O sea, hilando con lo que decías de pasar la tensión de la cabeza al pecho, esto se resume muy bien también en una frase que dice que lo contrario de la felicidad no es la tristeza, sino el aburrimiento. Sí. Porque te hace irte aquí arriba. Sí. Claro. Entonces, a darle vueltas, a sobrepensar, claro. y al final encontrar los monstruos que realmente no tienes por qué encontrarte porque los estás creando desde tu cabeza, desde darle demasiadas vueltas a todo. O sea, si le das demasiadas vueltas a una situación, probablemente si acabas encontrando esos problemas que a lo mejor los haces grandes, ¿no? De hecho, tú que estás en ventas también, o sea, lo que vende es el dolor. Lo que vende es el miedo. Sí. Claro, fíjate que te venden las noticias miedo todo el tiempo, pero ¿qué solución te dan? Porque claro, si yo te vendo miedo para solucionarte el problema, para ayudarte, bueno, lo podríamos entender. Pero si yo te vendo miedo para manipularte, para que entres más al mundo esclavo, entonces yo te vendo miedo para que tú me des el poder. Y cuando me des el poder, yo te manipulo más y te encierro más. Y encima me lo agradeces. Y un día serás feliz en patinete, compartiendo casa con 50 o 60 años, una vivienda, y comiendo una comida que es plástico, y tú estarás feliz y todavía agradecido porque pasa una paga, ¿no? Este es el objetivo. Otra cosa es que se cumpla. ¿Cuál es la solución? Irnos aquí, empezar a trabajar personalmente, dejar de discutir, de pelear, que ahora vienen unos meses muy fuertes de pelea, porque astrológicamente hay unas fuerzas, y eso también lo cuentan ellos, se mueven con astrología también. Vale. Mucho con astrología. De hecho, esa persona, que no quiero decir cosas, pero bueno, estaba muy vinculada a la astrología también, mundial, era astrólogo de gente muy potente, ¿vale? Entonces, ese Illuminati, ¿no? Esa persona. Entonces, la astrología que tiene, que tú lees a través de las luminarias, que no decimos que sean planetas, porque ya quien sabe, las luminarias, que es como una pista que te ha dejado ahí la vida para que tú entiendas cómo funcionamos. Entonces tú la puedes utilizar, que no tenga que ver con el horóscopo. Es algo mucho más profundo, que te cuenta, como tú puedes ver qué tiempo vendrá por las nubes, aunque ahora lo manejen hasta eso, tú puedes ver qué puede estar pasando a nivel energético para aprovechar esto en tu favor. ¿Significa que todo el mundo lo aprovechará? No, significa que, coño, si hoy llueve, pues ya que iba a llenar la piscina, pues aprovecho. Si no llueve, pues aprovecho, me voy al campo, pero si llueve todo el día vaya rollo. Pero no significa nada más que eso, lo puedo aprovechar. Entonces, si viene una fuerza muy restrictiva, aprovéchala. Si viene una fuerza muy de conflicto, vigila. Viene una fuerza muy de conflicto, el abril y el mayo son muy conflictivas. De hecho, ya viene de aquí, ya está entrando a nivel astrológico, y fíjate que ya ha atentado en Rusia. Bueno, claro, ellos aprovechan eso para crear sus movimientos, porque saben que la gente va a encenderse más. Vale. Y vinculado a este mundo de la astrología, ¿tiene que ver con la conexión que podrían tener con esta ciencia en civilizaciones anteriores? Que se habla mucho. Todas manejaban la astrología y no sabes cómo. Todas. Y aprendían de ella, porque decían que eran las pistas que había dejado Dios para que nos pudiéramos manejar mejor. Y muchos conocimientos, como el yoga y otros, que se entregaron, porque al final se entregaron para ayudar en esos momentos en los que hubiera oscuridad. Y sí es cierto que esas civilizaciones antiguas, entre comillas, están por todos lados las manifestaciones de esas. Lo que pasa es que nos cuentan cuentos y nos los creemos. Es más fácil creer que una pirámide lo hicieron los egipcios con esclavos que creer que esas pirámides ya se las encontraron ellos. Claro. Y que son centros de captación de energía. Porque son como los puntos, fíjate que en todas las ciudades hay obeliscos, en lugares clave, el Vaticano, hay un camino de obeliscos hasta el Vaticano. Todo eso no es porque sí. Hay unas líneas, de esto habla Enrique bastante, las líneas ley, ¿no? Hay unas líneas, esto se sabe cuando sabes un poquito de cosmotelurismo, se llama así, ¿no? Todo el tema de las líneas Harman, Curry, o sea, el planeta tiene líneas energéticas, entonces tú duermes aquí te va mal, duermes aquí te va mejor. Entonces se puede aprovechar todo eso para crear cosas, pero tienes que entender cómo funciona. Yo no es mi tema, conozco un poco de todo, pero mi tema es el lenguaje simbólico, el ritual y la reprogramación subconsciente, ¿no? Nuestro. Claro. Sí, esto supongo que daría para varios podcasts. Y hay gente que sabe mucho más, ¿eh? Pero yo, claro. O sea, de todo lo que he dicho, no soy el que sabe más. Soy el que le gusta unir piezas. Por eso hay un vídeo, por ejemplo, que se llama Resplandecientes, que está en internet, en nuestro canal de YouTube. Ahí está todo lo del Illuminati, por ejemplo, explicado. Pusieron a caldo, pero también la petó. Pero me pusieron a caldo, ¿por qué? Pues porque además el público que lo escuchaba, encima, como se vende algo al final, pues se mosqueaban, ¿no? Bueno, coño, que yo tengo que vivir de algo también, ¿no? Entonces te das cuenta, ¿no? De que a la que dices cualquier cosa, pues bueno, ya lo conoces, ¿no? Pero bueno, estamos asumiendo eso, no hay problema, porque la gente que tiene que escucharlo y que le puede servir lo escuchará, ¿no? Pues chicos, ha sido un verdadero placer. Creo que podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas. Así ya ves que sí. Va a quedar pendiente un 2.0 y probablemente un 3 y un 1.4, etc. Pues yo tengo pensado hacer esto hasta que tenga unos 65, 70 años, o sea que todavía... Bueno, a ver si la próxima habla más David. Todavía hay tiempo. Pero es que él es la música. La música. Bueno, sí. Otro día entramos ahí en tema de vibraciones y demás, que creo que también es súper interesante. Sí. Así que de verdad ha sido un placer. Muchas gracias y nada, nos vemos a la próxima.